a lo que se refiere es el campo instantáneo de visión, o sea, es la porción de terreno cuya reflexión promedio se registra y se almacena en un píxel. Eso es lo que Por dice eso vos Chueco. correlacionas con el píxel, ¿sí? Ajá. O sea, ese píxel, ¿cuál es la porción de terreno cuya reflexión promedio se registra en píxel? ¿Por qué decimos reflexión promedio? Porque en esa porción de terreno pueden haber muchos elementos. Sí. Vos no estás registrando un elemento de ahí, estás registrando toda esa porción de terreno. Y esa reflexión se registra en un píxel. Entonces esto lo descartamos, lo que está acá. No, tómelo así. O sea, ustedes digan que la porción de terreno que da origen o que da lugar a un píxel. Obviamente depende mucho de la proximidad que tengas del sensor remoto con los objetos. Cuanto más cerca esté de los objetos, mayor va a ser la resolución. Sí. Y esa porción de terreno por lo general se llama IFOV, que viene del acrónimo en inglés que es Instant Field of View, que es campo instantáneo de visión. Sí. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una órbita polar y una órbita cuasipolar? Prácticamente no hay ningún satélite de los que nosotros usamos que pasen por el polo. ¿Y por qué no pasan por los polos? Porque no van a ¿No llegar, sirve? no, por una cuestión de mantener la órbita. Vos te desvías un poquito de la órbita y el satélite va a dar vueltas solito, básicamente. Si vos tenés que pasar por la órbita polar, tenés que forzar a que el satélite vaya y tenés que estar permanentemente corrigiendo los parámetros orbitales del satélite, lo que significa que vas a gastar más combustible. Y el combustible, para que funcione un satélite, se carga una sola vez en el momento del lanzamiento. Cuando se está agotando el combustible del satélite, se desploma, se hace una caída controlada y ya no sirve más el satélite. O sea, por eso se programa el combustible para que un satélite dure de 2 a 4 años su vida útil. ¿Sí? Pero tienen un año de periodo que no funciona, o sea, que está funcionando pero no es comercialmente usado, porque ese año se utilizan para calibrar todo el instrumental, salvo que vos ya tengas el instrumental calibrado. Tienen una de azúcar, no sabía si querías con leche. Esos son que en el Landsat 8 que eran 100 días, como el periodo de prueba. Sí, por ejemplo, SAOCOM se hacía pasar y se registran parámetros en el terreno, y en el momento que está pasando el satélite vos tenés muestreado en el terreno y después revisar los datos del satélite, y se van ajustando con algoritmos para decirte, bueno, señores, el equipo del instrumental que está a bordo del satélite está calibrado y los productos que ofrecemos ya es un producto que sirve para hacer análisis o estudio de varios tipos. Pero entonces, bueno, ¿el Landsat 1, 2 y 3 son polares o no? No, son cuasi polares. Todos son cuasi polares. ¿Los Spot también, profe? Todos. Profe, el Landsat 4. Lo que varía es la altura de la órbita. Sí. Profe, el Landsat 4, ¿ese funcionó? Porque yo había leído que no había funcionado. Sí, el Landsat 4, sí, el 6 es el que El 6 es el que no funcionó. Ese que no alcanzó. llegó a la órbita. O sea que sí funcionó el 4, porque yo había leído que En realidad sí. entró en órbita, pero el instrumental dejó de funcionar en poco tiempo. O sea que no registró imágenes. Pocas imágenes. Muy pocas imágenes. Ah, Duró ok. muy poquito tiempo. Pero recuerden que el Landsat 5, por ejemplo, cuando uno se refiere al Landsat 5, dice Landsat 5 TM10, el mapeador temático 10, o sea que ya había versiones anteriores, ya lo tenía el Landsat 4 y el 5 y el 6 tenían todo TM, pero bueno, Claro, sí. digamos, se hicieron pruebas previas. Ustedes han visto, por ejemplo, el EO1, el de la constelación de la mañana, fueron los sensores prueba para el Landsat 8. Ahí están puestos en la... Se probaron, digamos, el OLI y el TIRS, o los predecesores para el funcionamiento. Y lo lo que mismo decía, que los campos de calibración, todos se prueban ahí también. decía 100 días, sí, exactamente, 100 días. Lo que pasa es que con cualquier satélite se lanza, una vez que está en órbita, empiezan las comunicaciones con los satélites, a ver si funcionan bien todos los sistemas de comunicación, se hacen registros de imágenes y se descargan a la Tierra y se hace todo el proceso de calibración, como les decía Pablo, y después están ciertas coberturas de la Tierra que se usan como
valores absolutos de blanco total, por ejemplo, en las salinas acá en la zona norte, de hecho se usan como campo para calibración, y aquellas coberturas que absorben totalmente la radiación, ¿no? Y también se calibran con el espacio extraterrestre, ¿no? como cero absoluto, digamos, de radiación, ¿no? Para las longitudes esas, ustedes saben que hay longitudes mucho más cortas que son la gamma y la cósmicos, digamos, que obviamente eso no se registra, ¿no? Pero bueno, son lo mismo que si uno va a usar un instrumento, hace toda la calibración previo a... De hecho, el SAOCOM, el segundo SAOCOM que se lanza, utiliza los mismos puntos de calibración y sitio de calibración que el 1, y el proceso de calibración lleva menos tiempo, porque ya se tiene la experiencia hecha en el otro satélite. O sea, si estamos lanzando el mismo instrumental, podemos calibrarlo mucho más rápido. De hecho, se lanzó el satélite SAOCOM, fue uno de los primeros que se lanzó con esas longitudes de onda. Ya había uno japonés antes, pero el japonés no se lo utilizaba, por ejemplo, para poder evaluar la humedad en el suelo. ¿Y por qué? Y porque no estaba calibrado para eso. En cambio, el SAOCOM se descubrió que sí tenía penetración en el suelo y llega a medir la humedad en el suelo hasta 40 centímetros de profundidad. Pero para eso tenés que calibrar el equipo. Fíjate, tenés dos satélites que trabajan en las mismas longitudes de onda, pero están calibrados diferentes porque se utilizan para diferentes cosas. De hecho, la NASA después lanzó un satélite de tipo radar en longitud de onda L igual que el SAOCOM, y se utilizaron los mismos puntos que los del SAOCOM para calibrar el equipo, el instrumental de allá. O sea, son puntos de control, o sea, puntos donde se tiene información del terreno y se registra la información en el momento que está pasando el satélite, que están en la mayoría acá en Córdoba y en gran parte de Argentina. Entonces, para ellos les simplifica el trabajo porque ya hay un trabajo previo. Y todos los satélites se calibran. Entonces el Landsat 4 tendría los mismos sensores que el Landsat 5. Sí, de hecho sí. Tenía el MSS y el... Y el Landsat 5 también tiene el MSS, tenía el MSS y el TEN. Profe, entonces, Lo último con el MSS que se lanzó fue el Landsat 5. Sí, pero no por profe, ahora si llegara a tomar el satélite, por ejemplo, tendríamos que decir las características orbitales y las características de los sensores De la resolución. resoluciones de cada uno de los satélites. ¿Hasta Landsat 9 sería? Sí, básicamente... ¿No es? No, pero nosotros vimos hasta el 8. Hasta el Sí, ya está el 9 operando, pero Pero es el mismo, todavía no tiene tenemos... los mismos sensores que el Es lo mismo 8, que el Landsat 8. Nada más que se mejoró la resolución radiométrica, si no me equivoco. Están en 16 bits. 16. Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí. El sensor OLI tenía una banda que era azul para costas y después tiene una banda 2 que también es azul. No, la banda 2 es el del azul. Ujú. La 1. La 1 no están las dos en la misma región del azul. Claro. Sí. Claro. La banda del spray costero, para Sí. estudio La de uno. costa, fíjate que tiene otros valores de Sí. azul. Sí. Sí, toma la primera parte del azul, no toda la parte del azul, va de 0,43 a 0,45, o sea, la porción del espectro que toma es mucho más pequeña que la banda 2. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Justamente porque se estudian Diferente. ¿se acuerdan ustedes de la firma espectral de los Sí. recursos naturales? Bueno, acá se estudian las firmas espectrales. Vos conocés cómo es la firma espectral del spray costero y decís, en este rango de longitud de onda es donde tengo la mayor reflexión de lo que yo quiero evaluar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea una banda en esa longitud de onda. De hecho, todas las definiciones de los rangos de longitudes de onda vienen de los comportamientos de lo que uno quiere revisar, de lo que uno quiere registrar. Por eso van a ver que todas las bandas del Landsat, inclusive del 5, el 7 y el 8, no coinciden exactamente. A veces se migra un numerito para acá, un numerito para allá. Pero, ¿por qué? Porque se sabe que tiene mejor respuesta espectral a determinados tipos de reflexión. Pero eso depende de cuáles son los objetivos de
de quienes están lanzando, quienes están fabricando ese satélite, ¿no? Por mesa de entrada directamente. Sí, yo ya hablé con Félix. Buenísimo. Profe, entonces de los satélites más que nada es usar las órbitas, resoluciones, las bandas. Y la utilidad. O sea, tenemos Claro. 4 resoluciones. ¿sí? La resolución espectral tiene que ver con el espectro electromagnético, o sea, serían las bandas y a qué región del espectro corresponde cada banda. La cantidad de bandas, digamos. Pero sabemos no las longitudes de onda, sino el... No le vamos a pedir el Valores. número. Claro. Sí que se acuerden si está en el azul, en el verde, rojo, infrarrojo cercano, en cuáles. ¿sí? Eso sí es importante que lo sepan. ¿Y para qué se usa cada ¿Por qué? una? Porque a veces en un numerito, a lo mejor se los acuerdan, a lo mejor no. Pero es más fácil acordarse del color. Si ustedes saben las aplicaciones de las bandas, les sirve para cualquier satélite. Ustedes saben que la banda del azul se utiliza, por ejemplo, para delimitación de costas en cuerpos de agua, entre otras cosas. La banda del verde, ¿para qué se puede utilizar? Para vegetación. Estudios de vegetación. ¿Qué otra banda sirve para estudios de vegetación? Infrarrojo. El infrarrojo. ¿Cuál? El termal. El cercano. Cercano. El cercano. El termal ¿Y sería el para termal estudio para del qué? suelo. El estrés de la vegetación. También para el estrés de la vegetación. ¿sí? Bien. Fíjense que tienen, para vegetación no solamente, no hay una banda estricta para estudio de vegetación, pero no todos los satélites les brindan información sobre bandas del termal. O sea, si yo quiero estudiar con el termal, tendré que buscar un satélite que tenga una banda del infrarrojo lejano. ¿De acuerdo? No todos los satélites tienen las mismas bandas. Entonces, cuando uno evalúa un satélite para adquirir una imagen, primero tengo que saber para qué lo necesito y qué porciones del espectro electromagnético me van a hacer falta para estudiar lo que yo necesito estudiar. Y a partir de ahí recién busco la imagen satelital. No cometan el error de decir, tengo una imagen de GeoAce, es de altísima resolución, venga. Y resulta que no tiene el infrarrojo medio que yo necesitaba para evaluación de minerales y de roca y no me sirve. O sea que primero es fijarse en la resolución espectral, en lo que En realidad, para lo que todos los necesitamos, parámetros, todo. o sea, en función de los objetivos de mi trabajo. Sí. ¿sí? Eso es resolución espectral, ¿de Para acuerdo? el suelo. Sí. Profe, el rojo era para el suelo, no sé. El rojo tiene refleja mejor el suelo, o sea, registra mejor la reflexión del suelo. Y yo tengo que el infrarrojo medio, o sea, porque el infrarrojo termal, el medio y el cercano se utilizan para vegetación, pero la diferencia está que el cercano era para el vigor que lo utilizábamos en NDVI, Sí. ¿no es cierto? Y El del infrarrojo medio- medio, ustedes van a ver, el segundo infrarrojo cercano sería, que es el que está entre el cercano y el medio, el que está a la mitad, registra la absorción del agua contenida en las hojas. ¿sí? Que hay uno de los índices de humedad, o índice NDWI, que en realidad es un índice de humedad, no un índice de agua estrictamente, que registra el contenido de agua en las vacuolas de las hojas. Y eso lo sacan de ver la firma espectral de la vegetación. ¿sí? Entonces, ahí yo puedo empezar a entender. Entonces, yo con eso, entendiendo cómo reflejan los distintos elementos de la superficie terrestre, puedo saber qué bandas voy a utilizar para estudiarlo o para separarlo de otros elementos que pueden estar en conjunto. ¿sí? Entonces, esas son más o menos las aplicaciones de la banda. Una banda no sirve para una sola cosa. Puede servir para un conjunto de cosas. ¿sí? Y a su vez, un tipo de cobertura no solamente se evalúa con una sola banda. Se pueden utilizar un conjunto de bandas para evaluar. Y hay un conjunto de técnicas que me pueden servir. ¿sí? No solamente el NDVI sirve para vegetación. Hay otros índices ¿sí? que también se pueden utilizar y depende qué es lo que a mí me interesa la vegetación. Quiero ver estrés de vegetación, podré utilizar una banda del infrarrojo termal o utilizar un índice de humedad para ver el contenido de humedad de la hoja, si la planta tiene un estrés hídrico, por ejemplo. ¿sí? Profe, el infrarrojo termal también era para estudios geológicos, ¿no? En el Landsat 8. Sí, también está en el Landsat 7, ¿no? En la banda 6. Pero no era la 10, la 10 y la 11. ¿Cómo? La banda 10 y 11 del 10. Del TIRS. Esas son del TIRS, son los de De infrarrojo termal termal, pero en el Landsat 7
son las bandas 6.1 y 6.2 y en la Landsat 5 es la banda 6. Profe, ¿y por qué se hace esa Banda subdivisión 5. así como, por ejemplo, en el ANSA 6 que dice en los sensores TIR que habla de 1 2, digamos, En el Landsat 7 porque tiene dos bandas. dos bandas así? Tiene la 6A y 6B, son dos regiones del infrarrojo termal. Lo mismo que Ah, a ¿qué veces hay sería divisiones ese? del medio. En también. cambio, en la de Landsat 5 registra una sola región del infrarrojo termal. En el 7 se dividen en dos zonas, o sea, son dos bandas básicamente, pero le ponen 6.1, 6.2 o 6A, 6B. En el Landsat 5 tenían 120 metros de resolución, en el 7 pasan a 60 metros y en el Landsat 8 se va a 100 metros. Que era de como algo resolución. intermedio. Sí, porque, o sea, ven que 120 metros es poco, lo llevaron a 60 cuando dijeron, bueno, ya es mucha resolución para los objetivos de lo que se creó el sensor. Entonces lo vuelven a 100 metros. Porque si vos tenés con más resolución y para tus objetivos es demasiado, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener que las imágenes van a pesar el doble, o sea, tenés que aumentar la capacidad para almacenamiento. ¿Sí? Una imagen, por ejemplo, de 120 metros puede pesar 300 megas. Si lo llevas a 60 metros de resolución espacial, la imagen se va a 4 veces más el peso, o sea, va a pesar 1,2 giga. Estamos hablando de más de 1 giga. Te influye mucho en el almacenamiento. Viene también en el proceso. Por más que uno diga, todas las cosas se guardan en la nube, en realidad no es que está en la nube. Sería ideal. Hay empresas que tienen edificios completos, que tienen sistemas y dispositivos de almacenamiento y ofrecen sus servicios como servidores. Entonces, te venden un espacio de ese disco rígido para distintas páginas web, donde vos cargas ahí. Ahora, como pasó en uno de los diarios, no me acuerdo cuál fue, que se incendió el edificio donde estaba todo eso y el diario perdió todo el respaldo digital que tenía. Un quilombo. Entonces, si uno dice, pero Está en la nube. está todo en la nube, sí, y ahí se guardan respaldos fantasma. Entonces, si un juez da una orden para que todos los WhatsApp que borraste se van al sitio de la nube y se rescata todo. Nada se pierde definitivamente, todo queda dando vuelta en algún lugar. Excepto que se Por quema. ejemplo, Pero la el nube correo es un electrónico espacio. es súper seguro. Yo tengo del 2003 correo. Y tengo todos los archivos del 2003. digamos. Y se me perdió de la computadora, se echó a perder la computadora, se rompió el disco, todo. Y los tengo en el correo. Porque está en algún espacio físico. Claro. Hay que ir a quemarlo. Ese está en la nube, pero en realidad no es que estaba flotando algo. Es un concepto abstracto. No eran pero siempre nubes, no tiene eran que tener gotitas de un agua. respaldo físico. Claro. Y de hecho, las conexiones de internet siguen funcionando por cable de fibra óptica, o sea, de un continente a otro, y hay miles de cables bajo el mar. Profe, entonces la diferencia entre Landsat y Spot sería, por ejemplo, el tipo de sensores que ocupan. Tipo de sensores que ocupan, la forma de registro. Ya el Landsat 8 tiene un sistema de registro similar al Spot, o sea, es un barrido por empuje. Mientras que el MSS y el TM de Landsat eran de barrido lateral. El barrido ¿Sí? lateral, sí. Si esta es la faja registro y el satélite orbita así, Va así. van todos los sensores Así, apuntando a un parte. espejo y el espejo se mueve lateralmente. Es como que agarran una Como en escoba y van zigzag, barriendo. ¿En zigzag sería? Sí, básicamente no es en zigzag, sino que hace este registro, pero como la Tierra va girando, Sí. queda como un zigzag. Por eso la imagen queda como un paralelogramo, por el movimiento de rotación de la Tierra. Y el de los Spot, Mientras que los de Spot va el espejo fijo, los sensores acá y va registrando a medida que avanza. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Cuando vos tenés un sensor de barrido lateral, necesitas tener tantos detectores para cubrir un ancho de barrido. Mientras que si vos pones un barrido por empuje, tenés que tener tantos detectores como sea necesario para cubrir todo el ancho de faja. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Tenés que multiplicar por 10 la cantidad de detectores que estás usando. O sea, se te encarece más el equipo. En el barrido por empuje. Sí, se encarece mucho más el gasto en los sensores, en la construcción de los sensores. ¿Cuál es la mejora? Es decir, estoy gastando en esto. ¿Alguna mejora debo tener? Bueno, como apareció en el Landsat 7, que pueden haber errores en los espejos. Cuando vos tenés más cantidad de mecanismos que se mueven,
que no son electrónicos, sino que son analógicos, que tienen un mecanismo que desplaza y mueve el espejo, si vos eliminas eso, tenés menos probabilidad de que haya una falla mecánica. Que de hecho hay muchas líneas falladas en las imágenes del Landsat El 7. bandeado ese. El bandeado ese que apareció, bueno. Ese porque es de hay espejo. falla de detectores y problemas con los espejos. Y la otra es que vos tenías que, a medida que el detector avanzaba lateralmente, cuando volvía registrando, tenía que hacerlo demasiado preciso. ¿Qué pasaba si se atrasaba o se adelantaba un poquito la velocidad del satélite en la órbita? Y el píxel que vos registras después puede estar ligeramente desplazado o ligeramente superpuesto con el del barrido anterior. Entonces había que hacer muchas correcciones geométricas para evitar esos problemas, ¿sí? Mientras que en el barrido por empuje eso ya no es así. Ya tenés menos problemas en las resoluciones y en el tipo de registro. Entonces, bueno, gastamos unos pesos más, pero disminuimos algunos errores que se producían. Profe, entonces el sensor TM es por empuje. ¿O El cómo? TM es Sí. barrido lateral, Barrido lateral. igual que el MSS. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? El MSS lo que hacía era, se posicionaba acá, registraba, volvía a posicionarse acá y volvía a O sea, registrar. no Faja volvía con- a hacer un recorrido. No, en cambio el TM registraba a la ida y a la vuelta. Pero el espejo se mueve igual. Sí. Todos esos sensores son barredores multiespectrales, ya sean de barrido lateral o por ejemplo, todos se llaman barredores multiespectrales. Mejoramiento de... Yo le iba a preguntar si hay que saber las características de los satélites de uno, TDR, SAC, o sea, todas las mismas características del resto, digamos, todo. Básicamente del SAC lo que nos interesa es que entiendan para qué se usan, cuáles son las aplicaciones de esos satélites. Los que sí le pedimos que sepan todo completo son los programas Landsat y Spot. ¿Sí? Ahí tienen que saber las 4 resoluciones. Hablamos de la resolución Eso. radiométrica. Perdón, la resolución Espectral. espectral. Que De es ahí. cuántas bandas tiene y qué porción del espectro corresponde a cada banda. ¿Y qué utilidad tiene? Sí, las utilidades. Sí, todo. las estudié. Después tenemos la resolución radiométrica, que tiene que ver con la capacidad de discriminar diferentes coberturas, ¿sí? Y eso va a depender también de la capacidad de almacenamiento, que es lo que veíamos ayer. No es lo mismo tener 8 bits que 12 o que 16 o que 10 bits, ¿sí? La capacidad de discriminar lo que nosotros tenemos ahí es mayor al aumentar la resolución radiométrica. ¿Por qué? Y porque la energía que se refleja en los objetos es continua, ¿sí? Cuando yo paso a ese valor continuo, esa variable continua la paso a un nivel digital, la estoy discretizando. Cuanto menos variables tenga yo discretas, menor va a ser la resolución, la capacidad de entender qué es lo que pasa allá. ¿Sí? Cuanto mayor es la posibilidad de pasar de un valor continuo a un nivel digital, mayor va a ser la capacidad de discriminar elementos en la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Por eso también va a aumentar la capacidad de análisis, básicamente. Obviamente que aumentando la resolución radiométrica también aumenta la necesidad de espacio para almacenamiento. La capacidad de almacenamiento afecta directamente a eso. Eso es resolución radiométrica. Después tenemos la resolución temporal, que tiene que ver con cada cuántos días vuelvo a tener imagen de una misma porción de terreno. O sea, eso se denomina también tiempo de revisita. O sea, cuántos días tarda el satélite a volver a pasar por arriba de la órbita. ¿Qué pasa si tenemos un satélite que puede registrar órbitas vecinas, como la mira lateral del Spot o como GeoEdge, que el satélite gira, rota y puede registrar una órbita vecina? Eso disminuye el tiempo de revisita, pero no significa que siempre sea así. No significa que Spot tenga un tiempo de revisita de cada 6 días. ¿Sí? El Spot son 26 días. 26 días, en Sí, todos los spots, ¿no? En todos los Spots. Porque si trabaja siempre con la mira nadiral, es cada 26 días. ¿De acuerdo?
básicamente. No tendría que ser menos, entonces, si tiene la otra mira. Por eso, si usa la mira lateral, reduce el tiempo de Reduce. visita. Bueno, no es que siempre la usa. O No es que siempre se la claro, usa, o sea, por eso. y va a depender de a qué latitud la está usando. Ah, ¿Sí? A las latitudes más cercanas a los polos, el tiempo de revisita se reduce sí, a 1 o 2 días. sí. Claro. Pero si estamos en el Ecuador, el tiempo de revisita va a ser mayor. Mayor. ¿Por qué? Porque la superficie para cubrir es mayor. O sea, tengan en cuenta el diámetro de la Tierra en el Ecuador que cerca del polo. Ujú. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces tiene diferencias con la latitud. Y tenemos Espaciales. la resolución espacial. Que ahí tenemos que tener en cuenta dos parámetros. Uno es la porción de terreno cuya reflexión promedio se registra en un píxel, que es el IFO, que es el campo instantáneo de visión, ¿sí? Que es cuánto resuelve un detector. Y ahora, lo otro que también tenemos que tener en cuenta es cuánto es el ancho de la faja de registro. Por ejemplo, Landsat tenemos imágenes que tienen 185 kilómetros de ancho barrido. Spot tiene 60 kilómetros con la mira nadiral. Ahora, si la mira lateral también trabaja sobre el nadir, se aumenta a 117 kilómetros. O sea, tienen dos miras de 60 con una superposición de 3 kilómetros. Se reduce, o sea, queda un ancho de 117 kilómetros. Y así para cada satélite. O sea, por ejemplo, si ven el Aster, el satélite Aster que tiene muchísimos sensores. Uno de los sensores que tiene es el vehículo transporte es el Terra. El Terra tiene varios sensores como el sensor Aster, el sensor MODIS, ¿sí? Sí, el MOPI. Sí. El Aster creo que tiene un ancho de registro de 60 kilómetros y el MODI tiene un ancho de registro de 500 kilómetros. Entonces te dice, pará, ¿por qué? Y bueno, porque uno tiene una apertura en función de los detectores que tiene, de las ópticas que trabajan, de los espejos. Entonces cada uno va a registrar diferente, por más que vaya en el mismo vehículo transportador. ¿Sí? Profe, entonces esa sería la única dos diferencias entre Landsat después el tipo de sensor y la forma de registro, o tenemos que hablar, por ejemplo, de las alturas en las que se encuentran las órbitas. ¿Por qué se También, encuentran o sea, a mayor? las órbitas de Spot son más altas o más bajas que las Más altas. ¿A cuánto es? 822 kilómetros. Pero no es mucho más alta, fíjense. Las Muy poca órbitas en diferencia. general de los satélites de relevamiento de recursos naturales para uso de análisis de paisajes, recursos naturales, etcétera, están entre los 600 y los 900 kilómetros. O sea que eso no sería una gran diferencia. No hay tanta Sí, no, diferencia, no, pero más o menos con que sepan el número. Los Landsat están orbitando a 705 kilómetros y Spot están por arriba de los 800 kilómetros, pero hay otros que están orbitando un poco más bajo, en órbitas más bajas, ¿sí? Un poquito más bajo. En cambio, los geoestacionarios, ya sean los de telecomunicación o los de GPS, tienen muy variable las órbitas, o sea, no tienen un rango de órbita. Algunos están a 300 kilómetros y otros están a más de 1500 kilómetros. No están quietos, todos Están se siguiendo mueven. Siguen la trayectoria velocidad de la rotación de la Tierra. Por eso se llama geosincrónico. ¿Sí? Y de los sistemas de las constelaciones de GPS de los navegadores, hay algunos que son geosincrónicos y otros que se están moviendo y que tienen otro tipo de órbitas. Hay órbitas que son elípticas, hay órbitas circulares, hay un montón de tipos de órbitas. Algunos llegan y se aproximan a la Tierra y se van lejos, vuelven. Estos Todo son depende circulares, del ¿no? tiempo. Sí. Profe, ¿Por qué son circulares? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no es una órbita elíptica? ¿Por la forma de la Tierra? Bueno, la Tierra tiene una forma casi circular, es un elipsoide, pero no hay tanta diferencia entre los semiejes del elipsoide. Pero ¿por qué va a tener por qué no es una órbita elíptica así? Para reducir la distancia, digamos. Para mantener ¿Qué la tiene? resolución. Exactamente. Porque para mantener la resolución espacial usted tiene que tener una altura orbital sobre la superficie terrestre lo más constante posible. Por eso para este tipo de satélites no podemos tener órbitas elípticas. Claro.
Pero es una cuestión de simplemente un razonamiento en función de todos los parámetros que están leyendo ustedes. ¿Sí? Es como que yo hago un vuelo fotogramétrico y digo, el avión va haciendo esto. Ninguna escala de ninguna foto va a coincidir con la otra. Y puedo hacer estereoscopía y ni a palo. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas importantes que tenemos que Y analizar. la cantidad de bandas, por ejemplo, de los Spot y los Landsat, ¿eso sería otra diferencia? También tiene diferencia. Spot tiene mucho menos bandas que Landsat. ¿Y eso por qué sería? Y por los objetivos de la creación de satélites. En caso Aster, por ejemplo, ¿cuántas bandas tiene Aster? ¿El sensor Aster? ¿Tienen idea? En la región del infrarrojo, ¿sí? Hay 3 bandas del Aster. En una banda de Landsat hay 3 bandas metidas del Aster ahí. Entonces tendrían características específicas para que sean la cantidad de bandas entre Spot y Landsat, porque o sea, he entendido que los dos son para la observación de la Tierra. Sí. Pero no para observar lo mismo. claro, digamos, pero Por ejemplo, el Landsat tiene una banda que está en el infrarrojo medio que Spot no la tiene. sí, ¿Pero por qué está en el infrarrojo medio? Porque tiene aplicaciones geológicas. claro. Esa banda se construyó con el Servicio Geológico de Estados Unidos, con el USGS. ¿Sí? Entonces, ellos analizan, bueno, así pasa con un montón de sensores. Por ejemplo, el SAC-C, no todos los sensores son construidos por la Argentina. Va a un país que está desarrollando investigación, desarrollaron un sensor para algo específico y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Argentina va a lanzar un satélite. Y hablamos, llegamos a un acuerdo y decimos, che, montamos nuestro sensor en tu satélite y lo mandamos. Y se ¿Qué trabaja me así. había preguntado, Bruja? ¿El ancho de barrido o la altura? Acá tenés la plataforma EO, que es el Terra, y acá vos tenés el Aster. Fíjate, tenés 3 bandas en el visible, 3 bandas en el infrarrojo cercano. O sea, donde, Visible, infrarrojo cercano, no sé si. sí, que acá tenés, esto es verde, esto es rojo e infrarrojo cercano. Y esto tenés el infrarrojo medio. Sí. Mira, tenemos Hasta 5 bandas. En Lanza tenés 2 bandas nada más. Y en el termal acá tenés 5 bandas en el termal. En el TIRS tenés 2. ¿Sí? Entonces, para algunas cosas esto sirve mucho más. O sea, a los geólogos les sirve más el Aster que el Landsat, por ejemplo. Porque acá, de hecho, hay fórmulas que te dice divida la banda 4 con la banda 5, divida la banda 6 con la banda 3, divida la banda 9 con la banda 8 y haga la combinación con tal y tal color. Lo que van a ver acá, esto es minerales ferrosos, esto sale así y ya lo tienen como receta de cocina. Porque eso es en función de la respuesta espectral de los minerales que están en superficie. Y lo que les da en color blanco o en colores que no están en la tablita se llaman blancos de alteración, que son zonas de yacimiento que son de interés para ir a explorar en el campo. De hecho, así encuentran los yacimientos. Así se amplió mina Pirquita y un montón de minas más. Procesamientos de imágenes Terra, por ejemplo. De Aster. Pero bueno, las imágenes Aster no se consiguen de manera libre como un sensor de Landsat. Uno quiere imágenes Landsat, te registran en la CONAE y puedes hacer el pedido y te mandan la imagen, o en el INPE, que también las descargas gratis. Pero estas tenés que pagarlas. Entonces, pero si estás trabajando en una empresa y quieren ampliar, bueno, sirve para eso. Y bueno, y estas fíjense que tienen resoluciones de 15 metros, 30 metros y 90 metros. O sea, estamos hablando de las resoluciones en el multiespectral más o menos como las de Landsat. O sea, tampoco es que hay una mejora en la resolución espacial, pero sí tiene mejor resolución espectral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Usted dice que solo refleja mejor en el rojo, por ejemplo. Sí. ¿Por qué específicamente en el rojo? Lo que no entiendo es el fundamento, digamos, ¿por qué en el rojo? ¿Por qué? Porque ahí tiene un pico de reflexión de suelo. O sea, refleja en el azul, en el verde y en el rojo. Pero refleja más en el rojo que en los otros colores. No es que en los otros no refleja nada. Sí, refleja. Pasa igual que la vegetación. La vegetación tiene un pico de reflexión en el verde, pero es del 12 al 15%. Y en el infrarrojo cercano tiene un pico de reflexión del 40%. Porque tiene un pico de reflexión. Okay.
¿sí? Y aparte, para poder contrastar con la vegetación absorbe el rojo para la fotosíntesis. O sea, si en la vegetación tiene la absorción del rojo y el suelo tiene reflexión en el rojo, si vos usaras el azul o el verde, ¿sí? El suelo tiene poca reflexión a veces en el azul y la vegetación también, entonces no tenés diferencia. Es para que se note la diferencia, por eso Obviamente. Pero yo me entiendo, por ejemplo, aquí entiendo como que al infrarrojo cercano le sacan el rojo, digamos, como que del suelo, de lo que refleja el suelo, para que se pueda Si vos tenés distinguir. una zona donde tenés una reflexión promedio, Sí. y vos sabés que lo del infrarrojo cercano es vegetación y lo rojo es ¿Por el suelo, sí. si al infrarrojo cercano le quitas el rojo, ¿qué es lo que te queda? Y la vegetación también. Y lo que te queda es la influencia de la vegetación y lo que está ¿Pero abajo. por qué suma aquí? ¿Y eso para qué? Eso lo deberían saber de estadística. No me acuerdo. Pero por aquí era. ¿Cómo Para convertían que cualquier los valores- tipo de distribución de frecuencia en una distribución normal? Estandarizando. Bueno, eso es la estandarización estadística. Ah, Por eso, toda estandarización. ¿En En serio? estadística ustedes tenían ya hace mucho. cualquier distribución de frecuencia para poder entender. Si ustedes querían comparar, ¿qué es lo que hacían? O sea, podían tener una Poisson, una chi cuadrado, etc. Pero la distribución normal era así, la campana de Gauss, y acá tenían un valor. Esto era 0 y se movía de menos 1 a 1. Por esa normalización. Todas las normalizaciones van a tener valores de menos 1 a 1. Ah, ok. Claro, si menos uno, ausencia de vegetación. De hecho, si vos pones acá, ¿sí? Si esto es 0 y esto es 1, ¿cuánto te va a dar resultado acá? 0 menos 1, Negativo. Digamos. menos 1. Menos uno. Y si esto es 1 y esto es 0, No, 1 menos 0, es uno. entonces el valor va a ser, mueve de menos 1 a 1. La media 0. Y el valor medio es 0. Para algo sirve la estadística. ¿No? De hecho, el 95% del procesamiento digital es estadística. O sea, se usan algoritmos matemáticos basados en estadística. Porque la estadística, ¿qué es lo que nos demuestra? La matemática matricial. Claro, la estadística nos demuestra cómo es el comportamiento de las variables y nos dice o nos da idea de cómo puede moverse una variable, cuál es el error que podemos tener, cuál es la varianza. Nada más que nosotros, a diferencia de cualquier otro conjunto de datos, cuando uno hace un análisis, un muestreo, ¿qué es lo que busca? Que la varianza baje, para que nuestros resultados estén más cerca de la media. En una imagen, si nosotros analizamos un histograma de una imagen, nosotros necesitamos que la varianza sea máxima, para que esa imagen nos dé mayor cantidad de información, para que tenga más contraste. ¿Sí? Y ahí entra el concepto de entropía. La entropía mínima es una imagen que no tiene información. ¿Sí? Todos los niveles digitales van a estar representados con la máxima frecuencia va a estar en un solo nivel digital. Entonces la imagen se va a ver del mismo color. Es la mínima entropía. Y la máxima entropía es que todos los niveles digitales tengan la misma frecuencia. Entonces ahí tengo la máxima entropía y visualmente es una imagen que tiene el máximo contraste posible. Tengo mi información. Y se puede obtener más información en cuanto a la interpretación visual, ¿no? Profe, entonces volviendo. La diferencia entre el ANSA y el POD de la tipo de sensor, la forma de registro, y decíamos de obviamente también la resolución espectral, o sea, qué cantidad de bandas tiene cada uno. Eso también. Claro, decíamos que esta tiene menos banda y esta tiene más banda, y este por el objetivo del programa Spot, ¿viste? Por el objetivo del programa Lanza. Claro. Son distintos. Por eso. O sea, estas tienen bandas que pueden cubrir con los objetivos de Spot. Y por eso Spot va variando también las bandas. O sea, las bandas de Spot no se mantienen constantes en todos los spots. No. Va cambiando de sensor ARB al sensor ARG y así. Alta resolución del visible, alta resolución del visible infrarrojo, alta resolución geométrica. ¿Sí? Son varias cosas que van cambiando de Spot y se van modificando. Entonces, cada spot tiene también un objetivo específico.
sea, no todos los spots sirven para lo mismo. O sea, se pueden usar para las mismas cosas, pero tienen mejoras para otros aspectos. Profe, esta resolución espectral es para los dos sensores. Porque ¿Para yo cuál? encontré las del pancromático, verde rojo, infrarrojo cercano y infrarrojo medio. Ujú. Que eran 5 bandas. Yo no sabía si era para los dos sensores, para ambos sensores. Esto es para Para la ARG. ARG. Y no sé si yo no encontré o no había información de Porque el Vegetation trabaja con Con otras otras. longitudes de Sí, onda no, como que decía como que era y algo otras adicional, ¿no resoluciones. es Sí, cierto? son otros sensores adicionales. Y no daba mucha información de eso, pero de son otras bandas diferentes. Sí, pero aparte nosotros no usamos esto. Eso no. Son estos, No entonces mencionamos básicamente. este sensor, profe, entonces. Sepan que está, High resolution. pero en realidad que estas importa bandas es- corresponden al ARG. Ok. Bueno. Y otra pregunta, aquí cuando teníamos el sensor en Landsat 1, 2 y 3, vimos el sensor RBB, o sea, ¿cómo era? Cámara Vidicom. Cama Vidicon de haz de retorno. retorno. Bueno, esa tenía 80 metros que hacían en unas determinadas bandas para un Sí. determinado satélite y para un determinado sensor. Y las otras tenían otra resolución Sí, cambia espacial. un poco la resolución. Entonces yo no sé si digo que esta tiene 80 metros y esta 56 por 79 O no para un mencionamos. sensor Esto- y para otro. La del MSS en promedio era 100 metros de Sí. resolución. Sí. En promedio, sí, pero no tenía un píxel cuadrado, básicamente. Y la RBB era una cámara, era un sensor que toma imágenes instantáneas de una porción de la superficie terrestre. Esa es la diferencia con el sensor MSS. Sí. Este es un sensor de barrido y la otra es un sensor instantáneo. Eso sí. Similar a una cámara fotográfica, ¿sí? Pero entonces, ¿qué resolución es como de 80 metros? 80 metros. Y esta de 56 por 79. Sí, En esta MSS. tiene un promedio de 100 metros de resolución. El esta MSS. 100 metros. Sí. Eso no. Sí. Y el RBB de 80 metros. Sí. Yo para saber eso. Me voy a quedar la vida. Es mucha pregunta. Bueno. Entonces sería. Ahí está. El tipo de sensor es la forma de registro en las bandas, en cada una, Resolución Sí. espectral. y resolución espectral. ¿Ven lo mismo? Hola. Bueno, la cantidad de bandas y La la resolución resolución de espectral es cada lo mismo. banda. Y si se acuerdan la altura orbital, mejor. Profe, en Landsat 3 al sensor MSS se le suma una banda, ¿no? Tiene una banda 8. No recuerdo eso. No tengo la parte, sí, tiene la banda ¿Cómo decía? 3. En el Landsat 3, ¿qué pasa? Que el sensor MSS tiene una banda más. En sensores, 1, 2, 4, 6. En realidad, es como que yo tengo que tenés el RBB y tenés 4 del MSS en el ERTS 1 y 2. Y en el 3 tenés del RBB y 2, 4, 5 del MSS. Eso es lo que quiere decir. Sí, se agrega una la banda que más. se suma a la que vos decías, La el del termal. infrarrojo termal. Sí. Esta es. Y el RBB en vez de tener 3 tiene 1. En realidad es pancromático. Sí, es. El RBB trabaja en pancromático directamente. En el ERTS 3. En En el el- Landsat 3. Sí. Buenas. Ajá. El nombre del sensor de Spot 6, 7, creo que. Vale. ¿Cuál era? El nombre de El sensor del Spot 6, 7. alta resolución de banda ancha. No me acuerdo las siglas. High Resolution H. Viví tanto eso, pero era H Resolution. HRS. HRSB. Estaba cerca. que yo le pongo A, pero no le creo que Claro. decir A. No, no, no. ARS en vez de HRS. ¿Es lo mismo que este entonces? Ese es el Spot 5 que tengo yo. HRS. Claro, por eso pues, está hasta el Spot 5. Pero él dijo que no lo mencionemos el 5. Pero al HRS del Spot 5. Ah, no. Solamente Vegetation no y a ese. Y en este, claro, ARG. Y este es alta resolución de banda ancha. Dice que sí se le llamaba. Y creo que no tiene vegetación, ¿no? No, es El 6, 7 no tiene. ¿Y preguntaste del 9? ¿Qué era? ¿Del lanzamiento? Lanzamiento. No entra. Arriba hasta el 8. Yo me estudio en Landsat 9.
Ay, del... No fue las fechas de lanzamiento y eso. Si se lo acuerdan, bien, y si no se lo acuerdan, más o menos el año. No digan el 3 de julio a las 6:05 de la mañana, no, Si lo sabemos... más o menos el año. ¿El año de La lanzamiento década. nomás? Claro, Uy, qué tiempo. ¿Cómo? ¿El año de lanzamiento nomás? El año de lanzamiento. Spot 1, 2, 3. Spot 1 en el 86. Spot 2 en el 90. Ah, Spot 3 en el 90. Empezó a saltar toda la fecha. No sé, lanzas. Mañana el cumpleaños del Spot 2. Dice. Traigan la tapa. Aprobado. Vamos a comer torta. Profe, entonces el FACC los usos, ¿no es cierto? De las bandas. Del Terra, algunos como el Aster, que es uno de los más importantes. Sí. Y del Leo 1, Bueno, esos son los. el Ari, el Axe y el Hyperion. Yo creo que el Hyperion, como que siempre lo nombro, el profe, fue importante, ¿no? O estudiamos todas El las Hyperion es resoluciones un de- hiperespectral. Sí, tiene más de 200 bandas. Sí, por eso era especial, digamos. Sí. Va, lo mencionaron por eso. Y, profe, y todo esto, lo que aparece, tengo que saber. O decir que es hiper. O para qué sirve cada hiperespectral, o una. ¿Cuántas bandas tiene? O sea, sepan, traten de ver cuáles son los sensores que a ustedes les podría llegar a ser útil. Por ejemplo, de la ballena parda. O sea, se descubrió que como las ballenas migran en profundidad, o sea, se sumergen para migrar, el sensor las deja de registrar. En teoría, el sensor las registra cuando están cerca de la superficie. Pero en parte no le sirvió para registrar, pero bueno, creo que es el golpe. ¿Cuál es? No, el de las ballenas. Es del World Tracker, el WT, Well Tracker. de la CONAR. De la comida, me la pongo. Pero no hay que saber eso. Cámara. No, sabe que hay un sensor que permite para eso. ¿No? Y el que nos podría servir a nosotros también, ¿Qué dice acá? cámara multispectral de media resolución. Y bueno, y ese sería para la infrarrojo medio, ¿no? Lanza, Spot, todos son satélites de media resolución y multiespectral. Claro. O sea, todos. O sea, los satélites de resolución media, estamos hablando de satélites de 10 metros a más o menos 60 metros. Son resolución media. De baja resolución estamos hablando de más de 100 metros y algunos tienen 1 kilómetro de resolución de píxel. Y la pancromática de alta resolución no tienen pancromática. No, Sí. eso lo utilizan los GeoEdge, Lanza, de Spot, todos tienen pancromática de mayor resolución. O sea que también la pueden usar. O sea que si nosotros queremos ver una banda del infrarrojo medio, por ejemplo, o del infrarrojo cercano, cualquiera, vemos utilizamos el MMRS. Usted, para que sea multiespectral, significa que el sensor registra más de 2 bandas. Sí. Sí, del espectro. Pero puede ser cualquier región del espectro. A lo mejor pueden ser las 3 bandas del visible. Tiene más de ¿Cómo? Tiene más de 200. ¿Más de 200? Tiene más de 30 bandas, por lo menos, para llamarse espectral. Pero hay algunos que tienen 100, otros que tienen 150 bandas, otros que tienen más de 200. son Sí. multi-hiper. Hay algunos que tienen 256 bandas. Como el Hyperion, por ejemplo. Es diferente. Y profe, y aquí lo de alta sensibilidad, no todos no tienen SAC, pero no tienen otros, digamos. Eso no lo podríamos utilizar para qué? Depende, de algún objetivo muy específico. No se me Alta ocurre nada por sensibilidad. ahora. Y de golpe, el occultation, bueno, el experimento de ocultación de los sistemas GPS de reflexión pasiva. Pero eso Lo vamos a ver en GIS, en en GIS, SIG, en sí. en la Sí, materia. me parece que no. Pues ya meterse con eso ahora va a ser mucho. Así que Sistema de recolección de datos, que nosotros eso lo sacó el CONAE, pero es solamente justamente para aumentar eso. y son datos que a veces se usan para calibrar otros equipos, etcétera. Depende qué datos son los que recolecten. Pero esto entonces no creo, pues no es tan específico. Después para encontrar la medición del campo geomagnético, Sí. quizás nos sirva. De hecho, con entender cómo fluctúa el campo electromagnético de la Tierra, también se pueden hacer algunas observaciones
Pero bueno, sobre todo se usa mucho en comunicación, telecomunicación. Pero bueno, no es que nosotros lo vamos a usar. Sí, las fluctuaciones del geoide a nivel puntual o local, el estudio de gravimetría se hace para encontrar agua o para encontrar petróleo, agua subterránea me refiero. ¿Sí? Para eso sirve. Y dice, ese que el instrumento que determina el efecto de las partículas de alta energía en los componentes electrónicos. Ajá, de hecho hay muchos estudios sobre eso. De hecho, permanentemente estamos recibiendo partículas de alta energía y te daña los archivos almacenados, los software. A veces uno dice, tengo problemas para abrir un archivo, se me daña un archivo y van a abrir la computadora. Más en ingeniero en informática, más en ingeniero en recursos, ¿no? De hecho, hay una elección en un país europeo donde la que sacó menos votos aparecía en el sistema como ganadora. Porque una partícula de alta energía impactó sobre una celda específica en un lugar y cambió un valor binario de un bit, lo pasó de un 0 a un 1 y cambió todo el resultado. Entonces todos los sistemas que van al espacio tienen que tener protección para lo que son las energías de alta resolución, que lo mismo atraviesa cualquier material, y las naves espaciales trabajan con un sistema de 3 computadoras sincrónicas. Entonces siempre hay una computadora que falla por problemas de eso, entonces se descarta el funcionamiento de esa computadora y el programa responde a las otras dos. Siempre tiene que tener 3 sistemas para funcionamiento. Pero bueno, ese ya es demasiado detalle, ¿no? Pero tengo una pregunta. Sí. El satélite SAXE dice que tiene una órbita cuasi heliosincrónica. Oh, Dios. ¿Qué significa? Sé que es heliosincrónica. Sí. Y son la mayoría de los Sincronizada con el satélites, pero sol. cuasi. ¿Cómo sería? Sí, pero Casi. Casi. Pero ¿qué es ese casi? heliosincrónica. O sea, ¿cuándo no es sincrónica? O sea, ¿Cuasi sincrónico? No. Cuasi Cuasi helio. heliosincrónica. Helio. El SAXE. Ah, bueno, hay un error ahí. Ay, Debe ser en ese cuadro Me de... corrige la cuasi polar y ahí faltó algo. no, es cuasi polar y heliosincrónica. Cuasi Polar. No, ya estamos hilando fino. Claro, los detalles. Cuasi polar, recuerden que son 98 grados, o sea que no pasa por. Hay un error entre la. Ya miramos con lupa todo. No, sí, ya lo vimos que todos tenían esa órbita, digamos, cuasi polar, heliosincrónica, no descendente, de 98,8. Así me defino yo en el examen. Así, ¿no? Bueno, por lo menos nos vamos a reír, profe. No. Yo hoy le voy a traer un par de chistes, lo voy a poner en el humor. Y festejamos el cumpleaños del Spot. Mientras Con la torta. te lo juro. Profe, ¿cuáles serían los satélites que están hoy en día funcionando? En realidad, hoy en día vos podés conseguir cualquier producto de cualquier satélite. Claro, de todos los que de funcionaron. todo lo que Pero ¿cuáles funcionaron. están hoy? ¿Y por qué les digo eso? Porque Sí. uno dice, no, pero ya es un satélite viejo. A veces Ah, uno claro. necesita hacer análisis temporal Y busca para esas demostrar cómo cambia una variable ambiental a lo largo del Claro, tiempo claro. y necesitas imágenes anteriores. Y tienen que ser imágenes relativamente parecidas para poder comparar. Sí. O por lo menos que En cuanto a la saber resolución. en cuanto a no solamente a la resolución espacial, sino a la resolución radiométrica Sí. aproximadamente. Entonces yo ahí puedo saber si me sirve o no me sirve para comparar. De los programas Landsat, los que están operativos son Landsat 8 y bueno, ahora que está operando el Landsat 9. Y del Spot está desde el 5 en adelante, están todos operativos. Profe, recién mencionó el SAOCOM. Sí. ¿Hay que saberlo? Algunas características, porque el profe las da en teoría. El SAOCOM es un satélite de tipo radar. Tiene un sensor radar que trabaja en la banda L. El satélite argentino importantísimo que forma parte del CIAP. Hay otros satélites. Los satélites italianos. Tienen que saber que son satélites de alta ¿Qué resolución. resoluciones tienen? Estos tienen 5 y 1 metro.
1 metro en El pancromático. icono, El icono tiene 1 metro en pancromático y 5 en multiespectral. Sí, pero no me acuerdo de dónde. y 5 metros en Esto es de la década del 90, imagínate. cuadro así. El cubil. ¿Dónde está? Mira las resoluciones que están acá. ¿Cuál era? Quiero 2,4 metros multiespectral. pero en pancromático 60 centímetros. Sí. Hay bastante, ¿no? Son las que ven en Google Earth, ¿viste? 2,44 en multiespectral. Ah, esas son de Google Earth. Son de Sí. ese cubil, ¿no? Y de GeoEdge usa Google Earth. A ver. Entonces, Mira, ahí está la resolución. 41 centímetros pancromático y 65, 1 metro 65 en multiespectral. y el ese que decían Saucom. El SAOCOM es un satélite que registra en radar. Es un sistema de radar. ¿Sí? Sistema de radar. Sí. Pero eso es lo que lo hace Que especial. opera en banda L. O sea, hay muy pocos en todo el mundo que operan en banda L. Hay uno japonés, pero no sirve para humedad del suelo. El SAOCOM sí. Y hace poco lanzó uno la NASA también con las mismas características del SAOCOM. Y del SAOCOM ya hay 2 satélites orbitando la Tierra. Y los 2 están operando, Y sirve para humedad del suelo. entre otras cosas. Pero Además ¿qué de se todo. refiere con satélite de tipo radar? O sea, el sensor es un sensor radar. O sea, no necesita ser heliosincrónico. Pero profe, porque atraviesa algunos centímetros del suelo o algo así, porque el radar llega algunos centímetros O sea, por debajo del suelo. por No, eso. no todos los radar tienen penetración en el suelo. O sea, el instrumental se ha calibrado para qué? Para que nosotros podamos analizar también la humedad en el suelo, hasta los 40 centímetros aproximadamente. Pero eso va a depender de las características del suelo, la profundidad del suelo, el área con humedad, si hay suelo desarrollado o no. O sea, hay un montón de otras variables que juegan ahí. ¿Y de esa hay teoría de Saucom? Yo no tengo nada. Unas diapos. En las diapositivas está. En la diapositiva de profe. Y si esas no, son las pueden entrar en la diapositivas. CONAE y tienen toda la información en la CONAE de SAOCOM. En la parte de Después me radar. pasa en parte del radar está Saucom. Yo no tengo nada. Termina con el S3. Y ahí tienen radar SAT. En esta banda uno y dice dos. de 15-30 centímetros. Banda L. Sí. ¿En cuántas Saucom? Bendito Saucom. Es que yo leí de la otra parte. Voy a presentar esta notita y subo. Bueno, profe. Estamos hablando de la composición color. Sí. Y. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una composición color y un falso color? El falso color es una composición color. ¿Cuál? todas son composiciones. Dentro de lo que es composición color está color verdadero y falso color. La única combinación de color verdadero es la que se le asigna a cada banda el color que le corresponde. Por O sea, el que ejemplo, se ve en la realidad, digamos. claro. Por ejemplo, hablemos para que tomamos de referencia Landsat 5, tiene banda 1 en el azul, banda 2 en el verde, banda 3 en el rojo. ¿De acuerdo? Sí. Si yo hago una composición RGB 321, recuerden que el RGB es la composición color. Yo uso la 321, quiere decir que la banda 3 que registra el rojo la estoy pintando entre comillas de rojo. A la 2 que registra el verde la estoy coloreando de verde y a la 1 que registra el azul la estoy coloreando de azul. Esa es la única color verdadero. Ese de Landsat 7, ¿no? Del 5 o del 7, cualquiera de los dos. Ah, pero del 5 yo tengo que la banda 3. Ah, del sensor TM. ¿Cuál otro? Y yo solo tengo el MSS, el de la red Sí, pero esos son multiespectral. de los viejos, digamos. Tienen los dos, pero aquí estamos hablando del TM. Ah, bueno. ¿Estamos? Si no hay que cambiar el número de banda. Ah, O el de Landsat 8 o 9 que tiene corrida las bandas. ¿No? Claro. Sí, bueno. Simplemente para tener una referencia más sencilla. Cualquier otra combinación, cualquier otra,
4, 5, 3, 7, 4, 1, no sé, pongamos la 1, 2, 3, ya estoy Claro. cambiando el orden, ya no es composición, ya no es color verdadero, son Eso es todas color. falso color. En general, digamos que la falso color involucran dos bandas del infrarrojo y una del visible. ¿Por qué? Y porque el infrarrojo tiene menos efecto de dispersión por parte de la atmósfera. Entonces se aprovecha esa característica, además que la mayor reflexión de la vegetación está, por ejemplo, en la banda 4, que es el infrarrojo cercano. Entonces se aprovecha esa, digamos, característica de los vegetales en reflejar más en el infrarrojo cercano. Y se le asigna un color arbitrario. Claro, aquí yo estoy poniendo, esta es la que se parece más a un color verdadero, porque el pico de reflexión de la vegetación, que es el infrarrojo cercano, lo estoy poniendo perdón, en rojo. Para que quede de color parecido a lo verdadero sería, yo tendría que poner la 5, 4, 3. Claro. Ahí está. Esa. ¿Sí? Sí. Esa se va a parecer más a un color verdadero, pero no es color verdadero, porque obviamente estoy tiñendo, por decirlo así, de verde al infrarrojo que nosotros no vemos. Para que sea composición color verdadero, tiene que ser algo que se parezca a lo que vemos en una fotografía de color. Claro, el infrarrojo no tiene color, digamos. Nosotros le ponemos el color que deseamos según lo que queremos. En realidad no tiene color porque no No vemos. se ve, el digamos. color. Obviamente No hay se ve, color. algo que no se ve no tiene color. Pero, y profe, la composición color, Ah, o sea, que, o sea, tenemos conceptos y todo eso, porque decíamos que me era la parece que no cantidad tiene de, ningún concepto. de rojo, verde y azul que tiene un determinado píxel. La cantidad de esos tres colores que tiene un determinado píxel. Claro, pero eso es una ecuación que es la Sí. suma de los tres colores multiplicado, ponderado por ¿qué cosa? La luminancia. La La luminancia, luminancia. que es el nivel digital. O sea, va a tener más proporción de un color que de otro en función del nivel digital que tenga en ese color, en esa banda, digamos. En ese. Profe, la luminancia sería Z sub I en la ecuación, ¿no es cierto? Sí, es Pero, profe, y aquí en esta es la ecuación, ¿dónde estaría Z sub I? Porque yo tengo Z, que Y es bueno, el es Z color sub I. resultante, pero ese es el color resultante. Pero ese es el valor de la composición color, o sea, del color que se asigna al píxel en la imagen. Ujú. Claro, es el color resultante, Claro. la visualización de un píxel, pero dice que ZI son las luminancias de esa celda en tres bandas consideradas, A, B y R. Pero aquí lo que yo no veo es dónde está ZI. Ahí dice Z. Pero no, Z1, Z1, 2 y Z2. Z sub I es Z1, 2. Ah, bueno, eso quería saber. Es matemática. No, eso quería saber porque no lo ponían ahí, Z sub I, 1, 2, 3. Es que no hay que poner Z sub I, yo pongo Z sub I y se entiende que varía de 1 a 3, son 3 bandas. Ah, ok. ¿Ah? Bueno. No reniegue, profe. No, reniegue. Eso es composición color. Profe, ¿y la composición color con la transformación IHS son formas de mejoras de la imagen? No. Hay dos sistemas de color. El RGB, que es el que utiliza todas las monitores, pantallas, el celular, todos usan el sistema RGB, que es digital, digamos. El otro también es digital, pero el IHS es intensidad, tono y saturación. Y hay otro sistema de color. ¿Cuál otro sistema de color conoces? ¿Lo están viendo ahí? Si ahí tienen color alguna publicación, utilice ese sistema. Ah, el de... Cian, magenta, Cian, amarillo. Ah, negro. el de la Las impresora, impresoras, sí. ustedes Cian, tienen el negro por un lado, en general, y por otro lado tienen o 3 cartuchos de color o un solo cartucho que tiene los 3 colores. Y eso tiene cian, magenta, amarillo y negro. ¿El cian saben lo que es? El Como el celestito. El celeste. celestito, ese. Magenta. El violeta. Ajá, bueno. Y el amarillo. El amarillo. Entonces, en un sistema es aditivo, el otro es sustractivo. ¿Sí?
El cian, magenta, amarillo y negro es el que se puede usar en los sistemas offset que se llaman en las imprentas o en una impresora, pero requiere, fíjense que ahí el blanco lo da el papel, el negro, el color absoluto, el negro de la tinta negra, y los otros combinan para dar los colores que ustedes conocen en el sistema RGB. Bueno, y después tenemos el IHS. ¿Para qué se usa la transformación de RGB a IHS? Es para mejorar la resolución espacial. Si yo tengo 3 bandas y las compongo en color, si yo tengo 3 componentes, cada banda le llamemos componente. Yo las combino en RGB, o sea, tengo de 3 bandas, de 3 imágenes individuales, genero una única imagen, como ya vimos, con digamos, la saturación que ofrece la luminancia, perdón, que ofrece cada banda, ¿no? Para cada color, y obtengo esa única imagen en color ahora. Pues ya la puedo ver, antes era monocromática, las combino, me da en color. Paso siguiente, yo lo que debo hacer, bueno, primero en realidad debo expandir la imagen de acuerdo a la resolución que yo quiero llegar. Supongamos la típica, para que lo tengan de referencia, un RGB de TM del 5TM tiene en la mayoría de las bandas 30 metros y en la pancromática 15 metros. Esto es pancromático, ¿no es cierto? Entonces yo quiero mejorar la resolución de las otras bandas, de la composición color. Como voy a pasar de 30 a 15 metros, yo debo expandir, si este es un píxel, voy a cuadruplicar. O sea, cada píxel ahora va a tener un lado de 15 metros. Entonces yo parto de una imagen que tiene, perdón, lo hagamos así, 30 metros a una que tiene 15 metros. Mentira, porque los niveles digitales, el nivel digital que yo tenía acá, se va a repetir en los 4 píxeles que yo genero al ampliar. Es simplemente duplicar la cantidad de píxeles. Para un píxel va a ser 4 porque es lado por lado, ¿no es cierto? El área se reduce, digamos, a la cuarta parte. El lado en 2. Pero mantiene el nivel digital. El nivel digital no cambia. Yo puedo expandirla hasta llegar a un píxel de 1 metro, pero el nivel digital sigue siendo el mismo, o sea, no va a variar eso. Entonces, ¿qué mejor? Ahora va. Una vez que hice este primer paso, separo en 3 componentes. O sea, yo venía, lo que quiero decir, lo voy a hacer mejor para que lo entiendan. Esta de 15 metros la vamos a introducir después. Yo vengo con 3 bandas. Supongamos 3, 2, 1, ¿sí? La que veíamos recién. Así que tengo 3 bandas que tienen estos 30 metros de resolución. Compongo color. O sea, paso a una composición color. Ya de 3 componentes tengo una sola imagen que tiene 30 metros. Le produzco la ampliación, sería esto, ¿no es cierto? Para llegar a los 15 metros ficticios, porque el nivel digital o el color, el nivel de color sigue siendo el mismo. Y a esta la separo en intensidad, tono y saturación, o IHS lo mismo. Intensidad, hue y saturation. Intensity, hue y saturation lo mismo. Esto es intensidad en inglés, H y S. Lo único que cambia es el H por el I. Y ahora tengo 3 componentes de nuevo. Traigo la banda pancromática de 15 metros, que esta tiene los niveles digitales diferentes porque fue registrada con esa resolución. Y esto vuelvo a componer. ¿De qué forma? Llevo el tono y la saturación más la banda de 15 metros que reemplaza la intensidad
y vuelvo a generar la composición color, pero ahora de 15 metros de resolución. O sea, hago el camino inverso. Vuelvo a la composición color, pero reemplazando el componente salud de la intensidad por la pancromática. Y eso, ahora ya tengo una imagen con la resolución de 15 metros, porque ahora voy a tener niveles digitales, niveles de color diferentes para cada píxel. Eso es lo que se llama pan sharpening. El famoso pan sharpening es eso. Es superponer dos. Por eso se llama pan, es de pancromática, y sharpening es drapeado o puesto encima, digamos, por decirlo de alguna forma. Y ahora tengo 15 metros. Pero esa imagen sirve solo como fondo cartográfico para interpretación visual. No puedo hacer ningún tratamiento. Para procesamiento digital. No, porque es una composición color. Claro. Yo no tengo las bandas originales con esa resolución. O sea, yo podría eventualmente hacer un proceso, pero no tiene sentido meterle la pancromática después. O sea, no puedo generar yo un mapa temático y después pretender mejorar la resolución. No. ¿Se entiende? Esos son productos que ofrecen mucho, bueno, ya todas las cámaras digitales, por ejemplo, porque van a mostrar una imagen con una mejor resolución espacial. Estamos hablando solo de mejora de la resolución espacial. Nada más. Ese es el procedimiento. Entonces, si tenemos que hablar de composición color, mencionamos que existe el color verdadero y el falso color, digamos, no hay una definición de composición color. Composición color es la, entre comillas, superposición de bandas, ¿no? O la composición, digamos, de tres componentes en una sola imagen, color. Fíjense que hay un cambio, hay una transformación. ¿Por qué? Pues yo paso a nivel digital a color. Ya la variable cambió completamente. Por eso es un tipo de transformación. Igual que el componente principal, igual que la de índice de vegetación. Mientras haya un cambio de variable, ya tengo una transformación. El concepto de transformación de variable. En todos los casos. Lo mismo la clasificación. Yo paso de una variable. ¿Y por qué no sería, profe, una mejora? Sí, es una mejora. Dijo transformación. Ah, no, bueno. Es un tipo de transformación, pero a la vez es una mejora en la calidad de la imagen. Yo tengo una imagen de mayor resolución. ¿No? O sea, dijo un tipo de transformación igual que el análisis por componente y el NDVI. Dijo. Por ejemplo, índice, cualquier cambio de variable, porque yo estoy pasando de una variable a otra. Pero entonces sí son mejoras. Sí, sí, sí. Como sí, usted me dijo que no, yo quedé como... Ah, no, yo, perdón, no sé qué dije. Profe, Gracias por preguntar. y entonces, por eso La composición color es una mejora. Sí, sí. De hecho, ya es una mejora. Claro, sí, sí. Y si le aplico esta transformación, le estoy mejorando la resolución espacial. Listo. ¿Sí? Bueno, sí, ya está. Es otra mejora adicional. Ya me estaba pidiendo el libro de nuevo. No, está bien, mejora. No sé qué interprete mal y Sí. O sea, y otro del análisis. Ah, sí. No, sí. Sí. El análisis. Nosotros no entendemos. Sí. Sí. Entonces te dijo que otra de las mejoras serían, o otra transformación sería el análisis por componentes principales. Y eso sirve para ¿cómo era? Para reducir la redundancia de los datos que tienen algunas bandas. Claro, a ver, tengamos en cuenta que el registro de longitudes de ondas próximas genera una redundancia de datos, porque hay valores que se registran que son similares entre una banda y la siguiente. ¿No? Entonces, en las bandas de una imagen satelital hay una cierta redundancia de datos, o sea, datos que se registran duplicados, pongo entre comillas, ¿no es cierto? Porque valores similares entre bandas que están correlacionadas. ¿Qué es lo que busca el análisis por componentes principales? Justamente reducir la redundancia de datos y conservar la varianza, que es el contraste.
Entonces, un análisis por componentes principales es un análisis estadístico de correlaciones lineales múltiples. Es un análisis estadístico. Ese análisis estadístico justamente lo que busca es seleccionar aquellas variables de sistemas. Uno dice, cuando analiza una serie de variables, por ejemplo, del medio ambiente, yo no puedo analizar todas las variables porque son infinitas por un lado y por otro lado es imposible trabajar con tantas variables. Entonces lo que se busca es justamente las variables que explican en mayor proporción el funcionamiento del sistema. Si yo hago una analogía con las imágenes de satélite, lo que busco es justamente seleccionar aquellas bandas que tienen la mayor varianza y la menor correlación para hacer una composición color. Porque cuando obtenga la composición color voy a lograr un mayor contraste. ¿No? Y en los componentes principales son esos, son tipos de transformación, cambio de variable y paso de variables discretas en el rango dinámico ese de los niveles digitales a variables pueden ser, por ejemplo, enteros o reales, se pueden generar las dos, pero que conservan el porcentaje de variación explicada, se llama. O sea, el primer componente es el que más se parece a una fotografía pancromática. ¿Por qué? Porque reúne toda la varianza y elimina la redundancia. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis temporal, el resto de los componentes que se generan van a ir mostrando aquellas cosas que no son comunes a todas las fechas, sino que, digamos, por ejemplo, en el segundo componente va a aparecer algún desmonte que ya no está en todas las imágenes, sino que en las últimas fechas. O va a aparecer en el último componente un rasgo que no es común a ninguna de las otras, solo en una imagen. Y ahí puedo detectar, por ejemplo, incendios, puedo detectar inundaciones, puedo detectar cambios de uso del suelo, todas esas cosas, ¿sí? Para eso sirve el componente principal. Entonces, las transformaciones sobre histogramas, ¿cómo es un histograma en realidad? Porque eso me costaba ver tipo, los ND, la frecuencia, la longitud de onda o qué. Y todo depende del tipo de variable. Si agarramos un histograma de los niveles digitales, siempre tengo acá la frecuencia. Claro. Y aquí voy a tener la variable que sea. Si estos son niveles digitales, los valores van a depender del rango dinámico. Digamos, de 8 bits va a tener 0 a 255. Y aquí el histograma me va a decir cómo se distribuyen estos niveles digitales. ¿Cuántos hay de cada? Digamos, la frecuencia que le corresponde a cada nivel digital. Si cambio de variable pongo NDBI, aquí en vez de poner el nivel digital va a ser el valor del NDBI, que va a ir de ahora menos 1 a 1. Simplemente eso. Se cambia la variable y ahora el histograma va a ser de otro tipo. Claro. Y sobre eso se pueden hacer la expansión o compresión del A contraste. partir de las funciones. Claro, claro. Si yo quiero resaltar este segmento, ahí le puedo hacer una expansión del tipo que quiera, si es lineal, si es exponencial, si es logarítmica, todo, digamos. Cuadrática, La que quiera. recuerden que el realce siempre va a depender de la pendiente de la función que estoy usando. Cuanto más Si yo dije arriba, exponencial, puede ser cualquiera, ¿no? Cuanto más arriba está la pendiente, mayor va a ser el realce. Si la pendiente está por debajo de 45 grados, prácticamente no hay realce. Y si la pendiente es asintótica, ¿sí? Se convierten en valores de no información, como lo que ocurre con el histograma ecualizado. Recuerden que a diferencia del resto, la lineal le aplica la misma proporción a todas, que es la pendiente de la recta. Profe, ¿y el overflow solamente en la opción mínimo o máximo donde no hay overflow y en el resto de las opciones sí hay? O en todas puede haber. El overflow es un enmascaramiento
Una pérdida de información. Claro que se logra independientemente de la función que yo use, definiendo mínimo máximo. Distinto del rango dinámico correspondiente. Porque el caso que yo decía recién, si este es el histograma que yo estoy analizando, ¿sí? Y yo quiero solamente ver esta porción. Y ahí le estoy aplicando un mínimo y un máximo distinto del valor que tiene la variable. Entonces, todo esto y todo esto va a quedar esto negro y esto blanco. Y se va a resaltar esta porción. Es como si yo ahora dibujase ese histograma en el rango dinámico completo. Ahora sería una cosa así. Ampliado, digamos. Claro. Expandido, mejor dicho, a los niveles digitales completos o al rango de la variable que sea. Y todos los otros, bueno, ya no, porque ya no entran en el rango. Quedan o negros o blancos. Por pero eso se pierden. enmascaran. Se pierden. Se pierden, ya no tienen datos, no tienen información. Y eso, pero en todos pasa eso, entonces hay algo de overflow. A todo yo le puedo aplicar mínimo máximo. O sea, es la función con mínimo máximo. Pero eso es solamente mínimo máximo porque tenemos la lineal, la logarítmica. Vuelvo a decir, todas las funciones, Tienen un mínimo y un máximo. siempre que yo le cambie el mínimo y el máximo. Ah, ok. Cualquiera sea la función, pero si yo le corto las colas, que sería eso, hay un tipo de ampliación del histograma que es con corte de cola. Yo puedo hacer, por ejemplo, un 5%, doy medio para cada lado, le corto ambas colas, eso lo han visto en estadística, el 2,5 de cada lado. O le corto un porcentaje de un lado y otro porcentaje del otro, que sería la aplicación del mínimo máximo. Pero en todos los casos hay pérdida de información, o sea, enmascaramiento. Profe, y aquí con la opción mínimo máximo dice que es idéntica a la manipulación de una curva lineal y dice que, pero es diferente en el momento en que fue hecha la selección de la opción. Eso decía no entendía a qué se refería. Yo tampoco. A ver, dale un momento. Es que la lineal Aquí. también toma un mínimo y un máximo. Opción mínimo máximo. A ver. Dice, la manipulación del histograma por la opción mínimo máximo es idéntica a la manipulación de una curva lineal. La diferencia está en el momento en que fue hecha la selección de la opción. Bueno, claro, es si selecciono el mínimo máximo o no selecciono o un mínimo máximo distinto. Cuando yo elija el mínimo máximo va a cambiar simplemente eso. A ver, hay dos casos. Un caso es que si yo cambio el mínimo máximo, esta es la función. Si yo cambio el mínimo máximo, yo corto aquí y corto aquí. Sí. Entonces la función va a ser así. ¿Sí? Ahora si yo corto aquí y corto aquí, fíjense que la función cambia. Ya la pendiente cambia. Sí. Bueno, eso. O sea, en el momento que yo haga la selección. Cuando ustedes deciden el mínimo y máximo, la pendiente cambia automáticamente. De hecho, Claro. si ustedes tienen, por ejemplo, un mínimo, fíjense, acá, mínimo acá y un máximo acá, su función matemática va a ser esta. Y Ve que tiene cambia una mayor completamente la pendiente, entonces el real se va a hacer mucho más fuerte solamente para estos valores. Los demás se vuelven valores de no información. Bueno, ese es lo que... Por eso tiene Ah, eso mayor es lo que quiere contraste. decir. Bueno. Y obviamente todas las mejoras de contraste van a depender de qué es lo que ustedes quieren observar en la imagen. Y otra cosa, cualquier método que pongan para ampliación de contraste modifica los niveles digitales originales. No se puede hacer procesamiento. O sea, estas imágenes resultantes no sirven para ningún tipo de procesamiento después. La diferencia entre Es solamente para interpretación visual. la raíz cuadrada y el logaritmo dice que el logaritmo, porque realza un intervalo mayor de nivel de gris bajos, mientras que el logaritmo realza un pequeño intervalo. El intervalo O sea, del logaritmo es más pequeño. Ambos, ¿sí?, van a utilizarse para resolver
para realzar valores que están en En una las zona zonas oscura. oscuras. ¿Sí? Pero ustedes tienen una función así y la otra función puede ser así. Son al revés. No, no son al revés, profe. Mira mi super hiper. Ah, sí. Pero esta es una y esta es la otra. Esta es la cuadrática, Más o menos la raíz así. cuadrada. ¿Cuál tiene mayor pendiente? Profe, la roja es raíz cuadrada, ¿no? La negra. La negra es logarítmica, ¿no? La roja es raíz cuadrada. Claro. ¿Sí? Entonces esta va a tener un realce muy fuerte acá, los valores que están en esta región. Pero ¿qué pasa si yo quiero resaltar los valores que están en una zona oscura, pero no en una región muy pequeña, sino de una región un poco más grande? ¿Cuál función va a usar? La roja. Las dos realzan los colores oscuros, pero esta tiene un realce más fuerte y en una zona más localizada. Entonces, cada función va a tener un uso muy específico en función de lo que ustedes necesitan ver. Aquí todas las funciones dibujadas en la guía, ¿no? No, sí, yo la tengo dibujada. Pero como que esta es la... Esta, la raíz cuadrada, es una porción más grande que se toma porque es la curva Siempre. como más inclinada. En cambio, la del logaritmo, creo que era, sí, de rasgo oscuro, es como más empinada, digamos, entonces Claro. toma un rango más pequeño, si Sí. entendí bien. Y aquí, ¿por qué en la igualización del histograma dice es una transformación no lineal? Porque, o sea, para que sea una transformación lineal, ¿qué función matemática van a usar? Una recta. Una recta, digamos. Bueno, la función del histograma ecualizado utiliza la función matemática creada por la frecuencia acumulada. Claro. ¿Sí? Básicamente, si ustedes tienen que hacer un dibujo, ¿sí? La función que describe el histograma, supongamos que ustedes tengan esta distribución en el histograma, ¿sí? Y la función ecualizada va a ser esta. Porque si yo hago la derivada primera de esta función, me va a quedar el histograma original. ¿De acuerdo? Entonces, esta función aparece como la integral de esta otra. Y en realidad, ¿cómo se crea una frecuencia acumulada? ¿Se acuerdan? Sumando. O sea, el primer dato va a ser el mismo. El segundo dato de la frecuencia acumulada va a ser el primero o el segundo. Y el tercero va a ser la suma de los tres anteriores y así sucesivamente. Entonces, la función que queda es esta. Entonces, la función matemática que se va a utilizar para la ecualización del histograma siempre va a depender de la forma del histograma original. Entonces, cada imagen que va a ser ecualizada va a tener su propia función de ecualización. No todos usan la misma función de ecualización. Ahora bien, ¿qué datos va a realzar la ecualización del histograma? ¿No? Fíjate acá cómo es la pendiente. Y acá, es casi asintótica, o sea que La acá clara y la oscura. directamente estos valores los va a eliminar prácticamente, va a ser una especie de overflow. Las áreas muy claras o muy oscuras. Las elimina. En ningún caso. Puede resaltar áreas claras o puede resaltar áreas oscuras. No importa, porque depende del histograma original. Siempre va a producir el realce de donde está la mayor concentración de frecuencia del histograma original. Porque obviamente acá está la mayor pendiente. Está cercana al punto de inflexión. Y el punto de inflexión coincide exactamente con la máxima frecuencia de la función matemática. Profe, así muy caseramente, cuando uno Es en el celu, estadística, ¿no? ponen en la foto aumentar el contraste. Sí. Así en el celu, la opción esa. De hecho, ustedes ¿Qué tienen, para aumentar el contraste en el celular, tiene opción mínimo máximo, que es una función lineal, y les da opciones de funciones matemáticas. Ahora, si ponen ecualización, lo que les hace, les descarta todo lo que tiene poca frecuencia y les realza los valores de mayor frecuencia. Antes el contraste automático. Sí, es un contraste automático,
básicamente. No tienen que pensar dónde está la máxima distribución de la frecuencia ni nada, lo hace automáticamente. Pero es un realce fuerte, es bastante drástico para cualquier imagen. ¿Cuál dice que pasa? En la ecualización. Claro, porque dice como que sería optimizado si todos los niveles de intensidad como que serían parejos, entonces dice que todas las líneas verticales son iguales, eso es parte de ese principio. O sea, busca que sea todo Parejo. la máxima. Cuanto menor sea la varianza de la banda, más drástico va a ser el realce del contraste. ¿Por qué? Porque ahí van a tener una pendiente mucho mayor. Profe, yo tengo una pregunta, pero es de las respuestas de los recursos naturales. Sí. Hay un gráfico que es de la curva del agua que no entiendo por qué entre los 0,5 y los 0,6 no hay dispersión. Ah, ¿Y por qué será? No sé. ¿Qué se me ocurre? Igual tampoco entiendo muy bien cómo relaciono lo que dice en el eje, cómo lo relaciono con la dispersión. Radiación incidente y esto que es longitud de onda micrones. Sí. De la radiación incidente, Ujú. lo que yo entiendo es que entre los 0,5 y los 0,6 no hubo nada de dispersión y hubo... ¿Por qué? Porque no hay nada en el gráfico. ¿Qué pasa si no hay dispersión? Todo se absorbe. Hay absorción. Tiene que tener mayor absorción. De hecho, acá hay mucha absorción. Aumenta la absorción. Pero entre los 0,5 y los 16 no tenemos la máxima absorción. Pero No. sin embargo no tenemos nada de dispersión. ¿Qué Esto se pasó puede ahí? dar por dos situaciones. Una es porque no tenés datos. Y la otra es porque no hay reflexión directamente ahí. ¿Y qué pasó con la energía? Con la energía que incidió. ¿Dónde está? Se absorbe. No la veo. O sea, parte de la energía se absorbe. O sea, el agua tiene la característica de absorber energía. Y prácticamente la mayor absorción se produce siempre en el infrarrojo. Sí. Ahora, ¿cómo se puede ver entonces el agua o un cuerpo de agua en una imagen satelital? ¿Tienes idea? Con el infrarrojo negro. O sea, en el infrarrojo se va a ver prácticamente negro y en el visible va a depender de que Si tenga... está contaminada. Vale, Si tiene depende. clorofila. Ahora, cuando ustedes tienen concentraciones de algas o concentraciones de sedimentos en suspensión, etcétera, en el agua, no es la respuesta espectral del agua, sino que es la respuesta espectral de las partículas que están en el agua, ¿de acuerdo? Por eso acá les muestra cómo varía, ¿sí?, la tramitancia, en este caso, en función si es agua destilada, el agua de los océanos, agua costera o agua en bahía. Fíjate que acá el agua destilada, que en este caso tiene una tramitancia altísima, o sea que no hay absorbancia, no hay dispersión, pero sí una altísima tramitancia en esa longitud de onda. O sea, si vos analizás los dos gráficos te das cuenta ahí. O sea que toda la energía incidente es transmitida. ¿y eso cómo se ve en la imagen? ¿Qué quiere decir que sea transmitida? Creo que no vuelve. Que no va a reflejar nada. No refleja. No refleja O sea, ¿cómo se transmite la energía? O sea, de hecho no se refleja ni se absorbe. se transmite de... Para que se refleje, ¿sí?, si la energía incidente se tiene que volver, Ujú. ¿sí?, tiene Con que la misma longitud reflejarse de onda. ¿Ya? sin modificar las características de la longitud de onda. Si se absorbe, esa energía pasa a cambiar el estado energético del cuerpo incidente. O sea, Cambia su cambia el estado temperatura. energético, puede cambiar su temperatura o en el caso de las plantas, lo que usan es la energía para el proceso de fotosíntesis. O sea, la planta almacena la energía recibida para lograr formar enlaces químicos de carbonos, etcétera, para formar, por ejemplo, entre otras cosas, algunos azúcares o sustancias como los ay, se me fue el nombre, los hidratos de carbono, me salía almidones, pero hidratos de carbono, ¿sí? Son diferentes formas que tienen para almacenar energía. ¿Cómo obtenemos nosotros energía? Rompiendo los enlaces químicos de eso, a través del proceso de digestión. Pero bueno, ¿Y cuando se transmite? cuando se transmite es cuando un cuerpo se deja atravesar por la energía sin modificar las características de la longitud de onda incidente, pero se deja atravesar el cuerpo. Cuando se refleja, la energía no atraviesa el cuerpo,
choca en el cuerpo y se dispersa. Puede volver en la misma dirección o puede ir en cualquier otra dirección. ¿Eso de qué va a depender? Del tamaño del objeto, de la forma de la superficie, si tiene rugosidad o no, ¿entienden? De eso, de textura y de otras cuestiones particulares. Entonces, el agua que es transmitida, la energía que es transmitida por el agua se va hacia las capas inferiores, ¿sí? De agua. Y en algún momento llega algo que sí lo refleja, ¿o no? O no, Y chao. o se absorbe. Ah, ¿Sí? Entonces esa energía se puede disipar, pero se va hacia abajo, no se refleja, ni se absorbe en las capas superficiales, porque si se absorbiera, ¿qué pasa con la temperatura del agua? Tiene que aumentar. De hecho, la temperatura del agua aumenta muy poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una alta transmitancia y una baja absorbancia en esas longitudes de onda. Pero sí tiene una alta absorbancia en el infrarrojo, o sea que el aumento de la temperatura del agua se debe más a la incidencia de las longitudes de onda del infrarrojo que las del visible. Por eso si ustedes alumbran con un foco a una pecera de agua, la pecera no se va a calentar. Pero si le ponen una lámpara infrarroja, el agua va a aumentar la temperatura. ¿Sí? y cuando se dice que el agua tiene una reflexión especular, ¿a qué longitud de onda se refiere? A la del visible. A la del visible. Sí. Por eso se ve negro. En realidad todas las longitudes de onda. ¿Especular qué significa? Que no vuelve. Claro que Se refleja. se refleja todo en la misma, Todo en la misma el dirección. mismo ángulo. O sea, si hubiera dispersión, la reflexión se produce en muchas Claro. direcciones. Entonces la intensidad de la energía incidente va a ser menor. O sea, se va a Claro. reflejar la misma longitud de onda, pero en menor intensidad. Si es una reflexión especular, si vos agarras una linterna y le apuntás a un espejo, vas a ver que sale la luz Claro, tal cual. como si vos estuvieras alumbrando con la linterna para allá. Eso es una reflexión especular. ¿Qué significa? Que toda la energía incidente va a reflejarse en una misma dirección, no va a haber dispersión. Eso significaría que es una reflexión especular. Claro, pero entonces, o sea, el agua en realidad tiene una alta reflexión para el visible, por ejemplo. No necesariamente. Depende cómo Fíjate sea el acá agua. Sí. que tiene baja reflexión en el visible, pero sí en el infrarrojo es mucha la reflexión. No importa La absorción. perdón, la absorción es mucha. Claro, por eso entonces Va a la haber reflexión. va a haber un poco más de reflexión en el visible, en el agua. Y menos En el infrarrojo va a ser menor reflexión. Ah, porque yo veo si la transmitancia es tan alta, Ujú. ¿qué es en realidad lo que se refleja? O sea, es casi el 100% en agua destilada. Esto es tramitancia. Claro, por eso. Esto es muy alta en agua destilada. Entonces no queda casi nada que No se queda refleja. casi nada. O sea, la reflexión es muy poca en todas las Ujú. longitudes de onda. Entonces la Lo veríamos poco que se oscura en las refleja, imágenes. sí, siempre se va a ver más oscura. Pero en el infrarrojo o en el. No, en el infrarrojo se va a ver negra. Ah, ok. Pero en el visible se va a ver oscuro. oscura, pero no negra. Ah, ok. ¿Y el agua contaminada, profe, de qué color la veríamos? Y depende con qué esté contaminada. Depende a qué llamas agua contaminada. Porque de hecho vos podés tener aguas que son cristalinas. ¿Qué significa que el agua sea cristalina? Que hay una tramitancia máxima y no hay reflexión. Entonces vos podés ver el fondo del lago donde está. Y pueden ser lagos completamente alcalinos, ¿sí? Con gran contenido de azufre y no tiene respuesta espectral en la luz. Pero podés tener lagos que son naturales, que no tienen influencia del hombre y que pueden tener una altísima reflexión, como por ejemplo cuerpos que tienen un estado de eutroficación avanzado, ¿sí? Pero puede ser un proceso natural también. Bueno, entonces, por ahí la definición de contaminado hay que ser un poco más específico para saber cómo operan las longitudes incidentes. De hecho, uno puede trabajar así. Nosotros vimos en la práctica también, usando imágenes, distintas bandas de Landsat, que los últimos componentes, cuando hacíamos clasificación por componentes principales, vemos que hay un patrón que no se repite en todas las bandas y que es específico de algunas pocas bandas y que es respecto del agua y que muestra los cuerpos de agua que no tienen las mismas características, o sea que tienen algún tipo de alteración.
que puede ser que hayan sufrido eutroficación, y ahí también aparecen cuerpos de agua que tienen proceso de contaminación, como por ejemplo las lagunas de tratamiento de boro, que están en la planta boratera. Entonces, la única forma de saber qué está afectando un cuerpo de agua es ir a tomar muestras de agua. Pero con ese análisis, con el método de análisis de componentes principales, puedo detectar cuerpos de agua con anomalías. ¿Qué anomalías? No tengo idea. Pero sí que son anómalos. Y ir ahí ¿de acuerdo? y recién tomar la muestra y saber qué pasa bien. Exactamente. Se puede llegar hasta cierto punto con imágenes satelitales, no siempre. Ahora, cuando ya hay estudios y vos sabés qué pasa, podés de alguna manera correlacionarlo y decir, creamos esta función matemática que me permite evaluar y sacar tal cosa. Por ejemplo, así se hizo para la vegetación, así se creó el índice de vegetación, evaluando las relaciones entre las bandas y después viendo la respuesta que tenían en el terreno. Así se crean los índices, con datos de campo. A lo mejor alguno de ustedes el día de mañana pueda crear su propio índice y después lo enseñamos nosotros en clase. Profe, y en esta... no se vaya a golpear. No llego. Sí, Esta lo esa es podemos la firma correr, ¿no? espectral de la vegetación sana. Sí. Bueno, en esta parte nosotros teníamos una duda en realidad, o sea, qué pasaba cuando eran más jóvenes, más urgentes las plantas, o una hoja, por ejemplo, y cuando son más están en senescencia o tienen algún problema, un ataque fúngico, o lo que sea, digamos. Entonces aquí, o sea, yo lo que entiendo es que hay una menor reflectancia, digamos, porque es la curva de la firma espectral, ¿no es cierto? Una menor reflectancia porque hay una mayor absorción y es porque es una hoja joven, turgente, porque tiene que ver con el tema de los espacios en el mesófilo y la turgencia de cada una de las células, digamos. Ahora, habla de un 5% y de un 15% de diferencia entre el visible y el infrarrojo cercano. Y cuando entra en la senescencia. Entonces, digo, ¿cómo sería ahí? ¿Se lo podría explicar Muy poca mejor? diferencia. Fíjate qué diferencia tenés acá en el infrarrojo cercano y en el verde. Esta tenés más o menos entre un 15 y un 17% y acá tenés un 40%. O sea, estamos hablando de un 35% de diferencia. Sí, pero yo digo entre... Perdón, un 25% de diferencia. Pero vos lo que estás diciendo es qué pasa con una hoja madura y senescente con una hoja turgente pero y yo joven. quisiera entender bien el proceso de Cambia cómo esto. llega la radiación. O sea, la radiación llega exactamente igual. Vos lo que tenés que entender qué pasó con la estructura que reflejaba, que producía la reflexión. Eso es la diferencia. En el visible es muy sencillo de entender porque lo que causa la reflexión no es la estructura de la planta, sino son los pigmentos. ¿De acuerdo? Entonces, una hoja puede ser sana, puede estar turgente y puede reflejar de manera diferente en el visible. De hecho, ustedes acá tienen un ejemplo de eso. Que está acá. Que dice la hoja de cóleo. ¿Por qué tiene? Fíjense acá, todas estas diferencias, ¿sí? Todos estos patrones de reflexión son de la misma hoja. ¿Por qué? Y del mismo momento. Pero son distintas zonas, porque creo que tiene una zona más clarita la hoja que la punta. Tiene diferentes colores. ¿Vieron Diferentes alguna vez una colores. hoja de cóleo? No, Tiene diferentes colores. ya está buscando. Ya. Eso lo tendrían que haber buscado en el momento que leyeron eso. Sí. Si yo no entiendo de qué estoy leyendo, por lo menos busco en el diccionario qué significa. Ay. No hay tienda de internet. No, es que le puse en modo avión. Así vuela el... Qué buena planeación. Había un audio real de un colores. español que llamaba Ahí a está. la empresa del seguro del teléfono y le decía, le puse en modo avión y el teléfono no vuela y lo había tirado para probar si volaba. ¿Ahora entienden? O sea, yo me imaginé la hoja por lo que decía ahí, digamos. Pero es más fácil verla ahí. Bueno, sí. Mostrarle a la chica. La hoja de cóleo. Ay, es muy bella. La misma hoja tiene diferentes tipos de colores, entonces obviamente ¿en qué va a tener diferencia? Y bueno, acá está. Que las reflexiones en el visible van a cambiar según qué parte de la hoja esté evaluando. ¿Sí? Entonces, cada pigmento en cada zona de la hoja produce
reflexiones completamente diferentes. Pero fíjense en el comportamiento de la hoja completa en el infrarrojo cercano. Es igual. Y en los otros es igual. ¿Entienden? Entonces, todo lo que pasa acá. Porque no tienen nada que ver con los pigmentos. ¿Y qué pasaría acá con una hoja senescente? ¿Qué pasa con los pigmentos? Ya no. Y Los pigmentos van cambiando a medida que la hoja va madurando y va llegando a la senescencia. De hecho, cuando llega el otoño, ¿de qué color son las hojas? Marrones. amarillo, Amarillas, marrón. naranjas. Amarillas, marrones. Entonces, esta curva en el visible va a ir cambiando en función de cómo sean los pigmentos que tiene la hoja. O sea, va a ser un... Va a bajar la cantidad de clorofila y van a aumentar los otros tonos. O sea, si aumentan el azul y el rojo, se vuelve marrón. ¿De acuerdo? Cuanto más aumentan estas reflexiones, más marrón va a ser. Si la reflexión es un poco más baja en todo, va a ser más o menos amarilla. ¿Qué pasa acá? Y acá vos dijiste, cuando la hoja está turgente, ocurre eso. Pero ¿qué pasa cuando se acerca a la senescencia? ¿Qué pierde? Pierde agua. Turgencia. Pierde turgencia. ¿Sí? Entonces, si pierde turgencia, la vacuola se vuelve más pequeña. ¿Sí? Y esta reflexión estrictamente se produce, ustedes lo dijeron bien, por los espacios intercelulares, ¿sí? Los espacios que están entre las células. Pero estrictamente el espacio que hay no puede reflejar. Lo que refleja en realidad es la pared celular. Cuanto más turgente está la célula, ¿cómo va a ser la pared? Más grueso. Más Más lisa. Va a ser más lisa. ¿Sí? Si pierde turgencia, ¿qué pasa con la pared? Empieza a arrugarse siempre. Se va A a volver encoger más y... rugosa. Sí, Si rugosa. usted tiene una superficie rugosa, ¿sí? ¿Va a reflejar más o menos? Menos. Más difuso. Ahí está. Entonces, la energía difusa es como O que sea, se divide no en va a haber tanta pequeñas... reflexión, sino que va a haber un poco más de dispersión. Ah, O sea, si hay más dispersión, la cantidad de energía que vuelve al sensor va a ser mayor o menor. Menor. Profe, ¿y por Entonces- qué acá o es- refleja menos, entonces. este es el que nos muestra el envejecimiento, justamente según la cantidad de humedad? Pero acá dice que mientras menos humedad hay más Más reflexión. reflexión, sí. ¿Por qué? Si tiene menos humedad. Porque el agua absorbe la energía, digamos, si tiene menos agua, hay menor absorción y mayor reflexión. Obviamente, porque no hay, se pierde el efecto de la absorción. Pero Por ahí eso está. siempre la formación Claro. va a ser un poquito más alta. Pero y con lo que dijo recién no tendría sentido, ¿sí? O sea que que en realidad al perder humedad, o sea al perder agua, se arruga y la dispersión, la reflexión es más dispersa, entonces tendría que haber menos reflexión. Va a haber un poco menos de dispersión en toda esta zona. Pero acá es todo más. Estamos para. Claro. ¿O no? Es como O esta sea, que... no tiene en cuenta algunas cosas aquí. O sea, en general, si tiene menos agua, si tiene menor contenido de humedad, tiene más reflexión. Hasta ahí. Pero si no consideramos la rugosidad de la Obviamente, esto superficie, es no, eso. en el mismo estadio de la hoja, ¿no? Nosotros acá estamos hablando de la senescencia, o sea, cuando la hoja ya va cambiando su estructura. Claro, va eso también cambiando entiendo su porque forma. dice que habla del envejecimiento, pero en cuanto a la pérdida de agua. Sí. Profe, entonces aquí el envejecimiento se vería por arriba o por debajo de esta curva. Sí. A ver, por abajo acá y acá va a ser más suavizado. Sí, esto se va a ir Así. suavizando. Ah, Fíjense eso qué dice pasa que acá. se va ¿No pones suavizando. así? O sea, Sí, más esta es suavizada. la de la... es esa, digamos. Y la que dibujé punteadita sería una hoja en senescencia. ¿Sería así? Es una paralela prácticamente. O Pero sea, a veces... acá tendrías que suavizar porque ya no hay tanto Ah. efecto de absorción. Ahí sobre todo tendrías que suavizar. ¿Y aquí en el visible sería así? Sí, puede ser así. O sea, hay... No No, tanto. no tan tanto. suavizado. Pero acá en esta parte sí la mantiene por encima. Ujú. Y aquí no es tan... o sea, Claro, y acá estás haciendo un pico muy fuerte también en el verde, tenés que hacer un poquito Más más suavizado. abajo. Profe, ¿cómo sería más o menos? Ahí yo- Y O sería sea, más es o menor en menos el visible. Bueno, así. O sea, podrían hacerlo un poco menor en el visible, acá sube el infrarrojo, obviamente así, y acá lo suavizan un poco.
Ok. ¿sí? Pero todo va a depender de en qué estadio esté. Pero ahí pasa por abajo del... Depende. Acá va a depender. Todo Ay, depende acá. profe. ¿Qué produce esta reflexión? El mesófilo. Eso. La estructura ¿Qué interna. es la estructura? Mesófilo esponjoso, lindo. Sí. ¿Pero qué? Esto, si las vacuolas pierden turgencia, va a tener menor reflexión porque se produce la dispersión. Y acá lo que ocurre, esto es el agua contenida en la vacuola. Si el agua contenida en la vacuola se reduce, o sea, tiene menor contenido de agua, acá va a haber menos efecto de absorción. ¿Sí? Esto es estructura interna y esto es contenido de agua, estrictamente. O sea, este es el contenido de agua en la vacuola. Sí. ¿Y esto qué dijo? Y esto es la estructura interna. Si ustedes Los tienen espacios. una pared celular rugosa, va a haber menos reflexión y más dispersión. O sea, que tiene que ver con la pared celular. Sí. Y aquí con la... Que estos serían los espacios. O sea, cómo quedan los espacios intercelulares. Y o sea, esto es si el aumentan contenido de agua los en la espacios, vacuola. aumentan los espacios. Claro. O sea, porque la célula se vuelve menos turgente Claro. y la pared celular se arruga. Sí, Y esto es porque hay menor contenido de agua en las vacuolas. claro. Y aquí que... y esta por eso se... Ahora, en una célula joven, ustedes pueden tener mucha turgencia. ¿Sí? Que lo que pasa con el maíz, por ejemplo, pueden tener mucha turgencia, pero cuando no está vacuolizada la célula puede haber poca absorción de agua. Porque la célula está turgente, pero está creciendo. ¿Sí? Entonces la pared celular es lisa, pero hay poco contenido de agua. Un montón de cosas. O sea, no es una sola variable. Todo es la que relativo. frecuenta. Todo es relativo. Así decimos, es Así como relativo. responder a todo. Es relativo. Todo cambia. Lo único Sí, seguro que es es un satélite, todo es relativo. Profe, tengo una... Artificial. Claro. Acá si hay menos clorofila, o sea, hay menos absorción, ¿no tendría que estar más elevado el pico de... O sea, ¿no tendría que haber mayor reflectancia De hecho, en la hoja mira, vieja? mira acá por dónde va. Esta no tiene pigmento. Claro. ¿Sí? Y depende de qué pigmento. O sea, la forma puede cambiar de muchas maneras. Puede ser más alto en el rojo, puede ser más alto en el azul, puede tener muchas formas. Pero esta no te está mostrando que pasa en el azul y ojo, ¿no? Esta va desde el verde en adelante. Claro. Porque tiene mayor Y esta contenido de agua. Te está mostrando de 0 a 6, o sea, esta te está mostrando desde el rojo en Porque el agua adelante, más o absorbe más menos. en el infrarrojo. O sea que lo que te me está diciendo también que el agua absorbe más en el infrarrojo. ¿O no? Acá, En esa parte. en el infrarrojo. en el infrarrojo, en el segundo infrarrojo cercano. O sea, acá estaríamos entrando al infrarrojo medio, en 2,4 para adelante. Y este sería el límite de la transición entre el infrarrojo cercano y el medio. Que acá es donde opera la segunda banda del infrarrojo de Landsat, por ejemplo. Por eso que nosotros podemos detectar con Las bandas de absorción de agua. las bandas de absorción de agua. Y de hecho hay un indicador que muestra la humedad de las hojas analizando esto. ¿No es desde el 1.3 más o menos? De Claro, 1,6 el infrarrojo Sí, ¿no? cercano. Está bien. 1,3 Primer a y 3. segundo, claro. Pero en el primer y segundo, ahí están los dos, digamos, incluidos. En Acá está el primer y primero, segundo. el infrarrojo cercano, y después está la banda que sería en el Landsat 8 es la banda 5, y acá estaría la banda 6 más o menos. Ajá. Hasta 100 micrones, profe, ¿no? El termal, infrarrojo termal. Más o menos, sí, pasa Aproximadamente. a partir de los 10 micrones, no hasta 100 micrones. Son 10 micrones, de 10 micrones en micrones. adelante. Ah, El Landsat registra aproximadamente en 12 micrones. Por ejemplo. Profe, entonces, ¿cuáles son los límites del infrarrojo? Yo tenía entendido que el cercano era del 7 al 1,3 y y de del Más o 1,3 al 3 en medio y de 3 en adelante. Sí. lejano. Más o menos, depende de cada autor, ¿no? Bueno, Varía todo según el autor. Porque Depende. cada autor va a publicar los límites en función de la respuesta de una longitud de onda a un fenómeno físico. Entonces, depende de qué experimento haya hecho cada autor, debe decir esto es hasta acá o esto es hasta acá. No existe un límite estricto, porque micrones. ¿qué es el espectro electromagnético?
La regla de Continuo. continuo de Una agua. vez que es un arreglo continuo, no está segmentado, no es límite. Nosotros de alguna manera al decir la microonda llega hasta acá, estamos discretizando. ¿Cómo sabemos que el rojo llega hasta 7,1 y no hasta 7,111? O no ¿Cómo la hasta pregunta? 7,0001. ¿Cómo la pregunta? Porque no entendí. ¿Sí? Porque son valores continuos. Los Entonces, límites del... los límites los establece cada uno en función de decir, para el experimento me dice que el comportamiento se da hasta este valor. Entonces, para ese experimento físico, tomo ese valor como límite. Profe, ¿y el Pero en infrarrojo realidad son termal no valores era hasta continuos. 100 micrones? Hasta... De creo 3 en que- adelante. De No, 3, el termal de Claro. 10 micrones en adelante. de 10 10 De micrones. 10 a 12 micrones en adelante. Fíjense en la resolución del Landsat, del TIRS, el Landsat. La resolución Y de el microondas ya lo hacemos ya en... de 10 a 11 y de 11,5 a 12,5. Microondas va desde aproximadamente, ya se mide en milímetros, serían Claro. 100 micrones. Micrones, milímetros, Sí. Y llega hasta el metro. un metro. ¿Qué opera en las microondas? El Claro. radar. Radar. El radar. ¿Qué otro sistema conocen que opera en microondas? El El horno micro, de microondas. el Y celular. microondas. Y el celular. Por eso el celular que trabaja igual que el horno de microondas, cuando ustedes se lo ponen acá, le cocinan las neuronas. De hecho, sí. Ah, profe, ayer me quedó una pregunta disculpa, me quedó una pregunta de desplazamiento debido al relieve, era una sola cosa. O sea, yo hago todo eso para, o sea, ¿cuál sería el objetivo general de hacer el desplazamiento debido al relieve, todo, de entender todo eso? ¿Por qué cuál sería la importancia, para digamos, saber la para posición. corregir? Claro, corregís y o sea, pasás de proyección central a ortogonal y con eso podés hacer mapa. Para eso. Ese no. Ajá. Bien. O sea, para pasar de la proyección central a ortogonal y poder realizar un mapa que no tenga distorsiones, digamos. De hecho, el mapa es No una proyección tiene. ortogonal. Claro, sí, seguro. No tiene No deformaciones podés geométricas. No debería tener No debería. deformaciones. De hecho, sí las tiene. Pero aceptable, digamos. Pero ¿de qué Uno las depende la conoce. deformación geométrica que tiene un mapa? De la curvatura. Del Estamos sistema de pasando de proyección. una superficie curva que A tiene una la Tierra a superficie una plana. superficie plana. Entonces siempre va a haber una deformación. Pero nosotros conocemos y aceptamos esa deformación. ¿Y de qué depende esa deformación? De si quiero mantener las áreas o las distancias. Exactamente del tipo de proyección que yo estoy usando. ¿Sí? En el caso nuestro, que vamos a proyectar en Gauss-Kruger, Ujú. ¿qué tipo de proyección es Gauss-Kruger? Conforme. Es conforme. Pero antes, ¿qué figura geométrica se usa para proyectar? Cilindro. Un Es un cilindro. cilindro. Es un cilindro que se pone de manera transversa. Y después vamos con que es conforme. ¿Qué significa que sea conforme? ¿Qué mantiene Las relaciones entre ángulos. de lo... Mantiene Constante, las intersecciones digamos. entre los ángulos formados por paralelos de meridiano. Bien. O sea que va a mantener ángulos de 90 grados. Cuando en realidad los meridianos convergen a los polos. Y los únicos paralelos son los paralelos. Pero cuando ustedes dibujan una proyección conforme, tanto los paralelos como los meridianos se van a ver paralelos. En el Entonces, mapa, digamos. Si yo le estoy dibujando paralelo a los meridianos que deberían ir así, ya estoy, cuando los abro para poner paralelos, se estira el terreno. Entonces ya estoy produciendo una deformación. Pero cuando yo asumo un determinado tipo de proyección, acepto esas deformaciones geométricas. Estrictamente, un mapa siempre va a tener deformaciones geométricas, pero por el tipo de proyección. Ahora, si yo a esas deformaciones cargo y traslado todo lo que yo tenía mal en la foto aérea, o sea, Sin corregir. la ubicación de cada uno de los puntos sin corregir, va a ser peor todavía. Profe, ¿se acuerda de me trajo la práctica, la TP de Sí, práctica? sí, Porque usted había dicho que la aerotriangulación y las escenas Gruber estaban ahí explicadas. Porque no Sí, le una breve entendí, explicación. digamos. O sea, no-